A través de la oscuridad llegará la luz ucraniana. En Crimea, eso es más cierto que en cualquier otro lugar de los territorios ocupados. Durante meses, Ucrania ha estado llevando a cabo una campaña para aislar Crimea, convirtiendo la península ocupada en una isla incomunicada, sin apoyo ruso. Luego, ocurrió la noche del 24 de junio de 2026. Ucrania acaba de sumir a Crimea en su noche más oscura hasta ahora. Pero se pone mucho peor para Rusia. Algo oscuro sucedió además de que se apagaran las luces, algo realmente oscuro. Con la electricidad cortada, Ucrania destruyó todo. Primero los llevamos a la central eléctrica de Balaklava en Sebastopol. Esta ciudad es considerada la joya de la corona de la ocupación de Crimea para Putin. Era la base de la flota del Mar Negro, al menos hasta que esa flota fue expulsada por la brillante campaña de Ucrania contra los buques de guerra de Rusia. Pero ahora, Sebastopol es vulnerable, y Ucrania lo demostró con una devastadora serie de ataques nocturnos, el 24 de junio, que sumieron a toda la ciudad en la oscuridad. La central termoeléctrica de Balaklava fue el objetivo principal y el asalto aéreo ucraniano cumplió su propósito. Cortar la electricidad, sumir a los ocupantes en la oscuridad. En una noche en la que también se registraron explosiones, según canales de monitoreo ucranianos, en Kerch, Bakhmut y cerca del monte Ipetri, que es una base importante por sí misma, porque tiene una estación de radar del batallón radiotécnico de las fuerzas aeroespaciales rusas. Ucrania claramente causó suficiente daño a la planta de Balaklava como para sumergir a los ocupantes de Crimea en una noche profunda y oscura. Los detalles sobre la magnitud de los daños causados aún no están claros, pero el pánico que muestran las autoridades títeres rusas en la península nos dice todo lo que necesitamos saber. El gobernador de Sebastopol, instalado por Moscú, Mikhail Razbosayev, ha recurrido a Telegram para explicar lo sucedido, afirmando que su ciudad se quedó temporalmente sin electricidad como resultado de los ataques ucranianos contra la infraestructura. En publicaciones posteriores, el gobernador hizo las extrañas afirmaciones de que una combinación de defensas aéreas, grupos móviles de fuego y fuerzas militares y de aviación rusas repelieron 2 ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas, derribando 70 drones en el proceso. Repelieron es una elección interesante de palabras. Defensas aéreas rusas intentaron frenar ataques ucranianos en Crimea. Sin embargo, claramente han fallado, y Razbosayev incluso reveló eso sin querer en una publicación de actualización donde confirmó que aún no se ha restablecido el suministro eléctrico en los distritos Leninsky y Gagarinsky, junto con varias calles dentro de Sebastopol. Razbosayev, no puedes afirmar que un ataque fue repelido cuando toda una ciudad ha quedado sumida en la oscuridad por esos ataques. Razbosayev omite en Telegram que Crimea ya enfrentaba problemas de energía antes del ataque ucraniano del 24 de junio. El 23 de junio ya se habían hecho cortes de energía rotativos en gran parte de Crimea, según las autoridades, como medida preventiva. No está exactamente claro qué se suponía que estaban previniendo. El Kyiv Independent reporta que los apagones rotativos ya afectan a la mitad de Crimea, y no por casualidad llegaron después de un ataque ucraniano a los depósitos de combustible de la planta termoeléctrica de Kerch. Mantén Kerch en mente. Vamos a volver a eso. El portavoz de los ocupantes y representantes prorrusos, Oleg Kryuchkov, explicó la situación diciendo: «Estamos viendo ataques casi diarios a la infraestructura energética de Crimea. Hay maniobras y redistribución de energía. Se han introducido horarios preventivos de cortes programados de electricidad. Si hay una sobrecarga en la red eléctrica de Crimea, se implementarán periódicamente. Todo depende de la situación». Bueno, la situación acaba de empeorar muchísimo. Una península que depende en gran medida del territorio continental ucraniano para su electricidad está siendo desconectada. Ucrania atacó una de las pocas plantas eléctricas en Crimea para dejarlo claro. Razbosayev también buscó ser una figura inspiradora para los ocupantes que Ucrania dejó en la oscuridad. No nos intimidarán por la falta de luz. Hemos superado peores situaciones y también resistiremos ahora, afirmó el gobernador de Sebastopol, quien sugirió a los residentes ahorrar batería en sus teléfonos para poder hacer llamadas de emergencia. ¡Qué ironía! No nos van a intimidar de verdad. Dicha declaración suena vacía, viniendo de un gobernador títere de un régimen que ataca la red energética de Ucrania en invierno como estrategia para aterrorizar civiles y presionar al gobierno. El 2 de junio, un ataque ruso con misiles y drones dejó 8 regiones de Ucrania sin electricidad, y Rusia emprendió una campaña aérea contra la red energética de Ucrania que obligó a la mayoría de las regiones del país a imponer apagones para sobrevivir el invierno. Un llamado a la acción no funcionará en Crimea, sobre todo cuando los ocupantes sienten los efectos de una operación militar especial que, según les dijeron,
ya debió terminar. Lo que hemos visto aquí es una pequeña dosis de venganza por parte de Ucrania, junto con una gran dosis de una estrategia diseñada para aislar Crimea y hacer que la península sea insostenible para que Rusia la mantenga. Se está produciendo un cambio en Crimea. Lo peor para Putin y sus compinches es que el 24 de junio solo fue el punto culminante. Mientras Sebastopol quedaba sumida en la oscuridad, Ucrania había estado atacando por toda Crimea en una ola de ataques que tomó una situación ya mala y la hizo mucho peor para Rusia. La noche antes de que Ucrania diera a Crimea su noche más oscura, ya había desatado la noche más feroz. Se llevó a cabo una ofensiva contra 60 objetivos con las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, sumando un par de lanzadores, un cañón antiaéreo y un radar a un conteo de 23 sistemas de defensa aérea rusos destruidos solo en junio, informa Euromaidan Press. Además, se atacaron sitios de combustible, 3 drones rusos caros y otros objetivos, sumando 60 objetivos alcanzados por las fuerzas ucranianas de sistemas no tripulados antes del apagón. Hay mucho por contar, así que acompáñanos. Cerca de Bakhmut, Ucrania atacó un sistema Pantsir S-1. Un poco más lejos, en Krotkina, los drones de Ucrania destruyeron un cañón antiaéreo y un lanzador S-300. Kerch también fue atacada. Les dijimos que lo tuvieran en cuenta, y perdió un radar Nevo-U junto con mucho más. Ucrania también atacó cisternas de combustible por los territorios ocupados, claramente destinadas a llegar a Crimea y a aliviar la creciente crisis de combustible en la península. En Gorlivka, en el Oblast de Donetsk, Ucrania destruyó un vagón cisterna de combustible. También se destruyó un transporte de suministros en Zaporilla, cerca de Priazovska, y según Euromaidan Press, varios convoyes de combustible y suministros fueron destruidos en Crimea y los 4 oblasts ocupados. Ucrania también derribó drones en Crimea y un centro de entrenamiento para pilotos de drones en Debaltsevo. Todo lo que Ucrania ataca está siendo alcanzado y el control de Putin sobre Crimea se debilita gradualmente. Regresemos a Kerch, porque destruir un sistema de defensa aérea allí no fue lo único que Ucrania logró en su serie masiva de ataques. El Kyiv Post reporta que Ucrania atacó un depósito de petróleo en el puerto de Kerch. Ese fue un ataque repetido. El depósito ya estaba ardiendo tras un ataque realizado el 21 de junio, así que Ucrania volvió a golpear para mantener los incendios activos. Ucrania también atacó el complejo de almacenamiento y transbordo de productos petroleros Test Terminal, del cual Rusia depende como centro logístico que le permite transferir gas natural licuado y productos petroleros a los territorios ocupados, incluida Crimea. Las imágenes de estos ataques fueron publicadas por Supernova Plus en Telegram, así que Rusia no puede negarlo. También ocurrió el ataque a la central termoeléctrica que mencionamos antes, destruyendo al menos un tanque de combustible y generando una columna de humo de casi 50 kilómetros, según el canal de Telegram Crimean Wind. El Kyiv Post señala incendios en la entrada de Kerch, donde Rusia tiene defensas aéreas S-300 y S-400 y usa la estación de trenes Naya también en la ciudad. Si Kerch les suena, es porque allí está el famoso puente de Kerch, que permite a Rusia mover tropas y suministros desde el continente hacia la Crimea ocupada. El tráfico en ese puente ya se había detenido para las 7 de la mañana, el día de los ataques masivos de Ucrania. ¿Qué tal un poco más? Ucrania también atacó una subestación eléctrica Nasonaya 2 en el distrito Sovetsky en Crimea. Eso ha sido confirmado por los satélites FIRMS de la NASA, que localizaron un incendio en el lugar, junto con informes de testigos presenciales sobre potentes explosiones que comenzaron alrededor de las 2 de la mañana, informa el Kyiv Post. Ese ataque provocó cortes de energía, sumando más oscuridad a lo ocurrido el 24 de junio. Drones ucranianos causaron un incendio en la flecha de Arabat. Podrías pensar que ya terminamos con los ataques. Rusia ciertamente habría esperado que ese fuera el caso el 23 y 24 de junio, pero hay más. Antes de que profundicemos en todo lo demás que hizo Ucrania, tómate un respiro por un segundo y suscríbete a The Military Show. Si este tipo de análisis sobre la guerra en Ucrania te interesa, publicamos videos así todos los días. Entonces, ¿estás listo para más? El 23 de junio, las Fuerzas de Operaciones Especiales, o SCO, de Ucrania, acudieron a la plataforma de redes sociales Threads para hacer un gran anuncio. Lo siento, pero tenemos un asunto oficial y urgente aquí. El puente ferroviario sobre el canal del norte de Crimea en Crimea ya no existe, dijeron las SSO, con más que un toque de sarcasmo. Luego insinuó que mostraría lo sucedido y cumplió esa promesa con un video del ataque donde los drones de Ucrania devastaron el puente. Repetidamente, vemos la vista de los drones acercándose y atacando objetivos en el puente.
Al final del ataque, uno de los tramos del puente se había derrumbado por completo. Una vía de tren de la que Rusia depende para mover suministros hacia Crimea fue destruida. Y una vez que todo esto fue confirmado por los operativos en el terreno, Ucrania también apuntó al equipo de reparación, además de atacar los restos del puente. Una vez más, para asegurarse de que Rusia no pudiera hacer una reparación rápida para ponerlo en funcionamiento de nuevo. El Kyiv Post comparte más detalles. Dice que el puente en cuestión estaba cerca del pueblo de Rozdolna y que el ataque tuvo lugar el 22 de junio, aunque se informó un día después. Tenemos 3 días seguidos de ataques devastadores dirigidos a los ocupantes de Crimea. Eso fue exactamente lo que hizo este ataque. El puente y la vía férrea destruidos eran clave en la red logística militar que Rusia usa para mover suministros, tropas, equipo y combustible por Crimea y hacia el sur de Ucrania. Por cierto, ¿dijimos 3 días? Mejor fueron casi una semana de ataques. Este puente ya había sido atacado antes del 22 de junio, junto con otros ataques ucranianos, a cruces que conectan Crimea con el territorio continental ucraniano. Hablando de los ataques ucranianos recientes, también hay algunos más, y no todos afectan a Crimea. El 20 de junio, Ucrania atacó la refinería de petróleo de Tyumen, que está a unos 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana con Rusia. Desde el 21 de junio, hemos visto ataques repetidos en el puerto de Kavkaz, Rusia, que suele recibir ferries con suministros para la costa occidental de Crimea. Reportaron un incendio en el puerto y varios ferries usados por Rusia como barcos logísticos improvisados fueron alcanzados. Hemos visto a Ucrania realizar grandes ataques antes, pero nada como esto. En cuestión de unos días, Ucrania ha escalado enormemente su estrategia para aislar Crimea de los ocupantes en el territorio continental ucraniano, así como de los suministros transportados desde el interior de Rusia. Destruyeron las defensas aéreas, arden los depósitos de petróleo y las rutas logísticas están agotadas. Y mientras creamos este video, gran parte de Crimea sigue sin electricidad, y no parece haber un final a la vista para los apagones rotativos que se han implementado en la península. Ucrania acaba de darle a Crimea su día más oscuro como el clímax de una brutal serie de ataques que buscan paralizar la península. Actualmente, la ocupación rusa de Crimea está en una situación terrible. Robert Brovdy, comandante de sistemas no tripulados de Ucrania, ya advirtió a los ocupantes de Crimea tras estos ataques. Moscú caerá en Crimea. Los pájaros del SBS seguirán haciendo su parte, escribió Brovdy en una publicación de Telegram el 23 de junio. Eso sucedió antes del corte de electricidad en Sebastopol, pero los rusos en Crimea saben que él va en serio. Seguramente se preguntan cómo podría empeorar la situación. Ya enfrentan apagones y la presencia casi diaria de más drones ucranianos en sus cielos. Además, la estrategia de Ucrania para aislar la península deja a la península sin acceso al resto. Por ejemplo, pensemos en el combustible. Ucrania no ataca depósitos de petróleo ni camiones de combustible sin motivo. Cada vez que se quema petróleo ruso, Crimea se hunde más en una crisis de combustible que ya ha arrasado con la península. Más o menos al mismo tiempo que Ucrania realizaba su oleada de ataques, las autoridades de Crimea impusieron amplias restricciones a la venta de combustible a civiles, ya que el suministro de combustible en la península, que está disminuyendo, se está reservando para los servicios de emergencia y el ejército ruso. El líder impuesto por Rusia en Crimea, Sergei Aksyonov, prohibió la venta de combustible primero en Sebastopol y luego en toda Crimea. Todavía sigue llegando combustible a la península. Un automovilista frustrado dijo a la BBC que hay gasolina en la gasolinera, pero no la venden. Aparentemente la entregaron durante la noche, y durante el día se suponía que debían empezar a venderla como de costumbre. Pero después del decreto de Aksyonov, cerraron todo. Esto indica que Crimea no recibe suficiente combustible. Ahora se está racionando, y la gente común en la península es la más afectada. Los empleos que requieren conducir son casi imposibles, y lo que se supone que debe ser uno de los destinos vacacionales más atractivos para los rusos en el continente se ha convertido en una zona vedada. Las reservaciones de tours ya han caído un 58% en las 2 semanas hasta el 22 de junio, informa la Nueva Voz de Ucrania, y solo va a empeorar para una de las principales fuentes de ingresos de Crimea. El Kyiv Post informa que la interrupción del ferrocarril y transporte también afectó a la península. El principal operador ferroviario de la península, Grand Service Express, ya ha anunciado que todos los trenes de Tavria que salen de Crimea ahora solo partirán desde Kerch, y todos los trenes que lleguen terminarán ahí. Quien desee explorar más la península debe tomar un autobús. El transporte público redujo sus recorridos y los centros comerciales limitan su horario. Visitar el supermercado no ayuda mucho. El 9 de junio, TVP World informó que Ucrania
reporta escasez de alimentos debido a los ataques ucranianos a la logística que abastece a Crimea. No podemos evitar preguntarnos cuánto tiempo seguirán funcionando los trenes en Kerch, ahora que Ucrania ha dejado claro que atacará esa región con dureza y repetidamente. También hay señales más extrañas de que la estrategia de aislamiento de Ucrania para Crimea está funcionando. Por ejemplo, Aksionov anunció la suspensión de todos los campamentos infantiles hasta al menos el 1 de septiembre, supuestamente, por temor a ataques ucranianos. Pero Ucrania no ataca a civiles. La verdadera razón de la suspensión es que la crisis de combustible que se está extendiendo por toda Crimea ha convertido los autobuses que transportan a los niños a estos campamentos en lujos que Crimea ya no puede permitirse. Crimea también prohibió el uso nocturno de motocicletas, ciclomotores, scooters, pitbikes, cuatrimotos y vehículos similares. De nuevo, se supone que eso es para garantizar de alguna manera la seguridad pública, ya que el ruido que hacen las motos interfiere con el trabajo de los equipos de defensa aérea que intentan enfrentar las interminables oleadas de drones de Ucrania. Aquí está la señal más loca del éxito de Ucrania en Crimea. Suspendieron las sirenas de ataque aéreo. Los ocupantes reciben alertas por mensaje de texto y notificaciones de emergencia cuando llegan drones, pero los apagones programados dificultan cargar los teléfonos. Oleg Kryuchkov, asesor de Aksionov, afirma que usar sirenas antiaéreas causaría un caos en la península. ¿Por qué? Porque sonarían 22 horas al día, incluso 7 u 8 veces por la noche, haciendo imposible que los ocupantes vivan lo que queda de sus vidas en la península. Es grave que los ataques con drones de Ucrania sean tan frecuentes y exitosos que ya no se usan las sirenas aéreas, pues sonarían todo el día. El lazo ucraniano aprieta el cuello de Crimea. Lo que estamos viendo aquí es un bloqueo como ningún otro. Rodear un territorio para bloquear suministros es una táctica antigua usada por ejércitos durante milenios. Sin embargo, la manera en que Ucrania lo aplica es inédita. Miles de drones están paralizando la logística de Crimea y dejando la península como un blanco fácil para ataques que Ucrania ahora parece poder realizar a voluntad. Ucrania preparó todo esto debilitando metódicamente las defensas aéreas de Crimea a lo largo de 2025, mientras desarrollaba la tecnología de drones de ataque de medio alcance que permite los ataques que ahora están apuntando a las arterias logísticas de Rusia que sirven a Crimea. Ahora vemos el resultado de ese arduo trabajo. El 24 de junio, Ucrania provocó el día más oscuro en 12 años de historia de la Crimea ocupada. En los días previos a eso, le dio a Crimea los días más duros que jamás haya experimentado. Pero como dice Brovdi, viene mucho más. Los días oscuros se volverán completamente negros mientras los drones de Ucrania llenan los cielos. Y la luz solo volverá a Crimea cuando Ucrania termine su trabajo y la estrategia de aislamiento haga que los ocupantes abandonen Crimea en masa. La Crimea de Putin se acabó, y no hay nada que él pueda hacer para detenerlo. Rusia está contra las cuerdas, sus fuerzas en el frente están fallando y su maquinaria militar se ha detenido. Una guerra que se suponía terminaría en una victoria inevitable se está encaminando rápidamente hacia una derrota humillante. Y los problemas de Moscú no terminan ahí, porque algo aún más devastador se está desarrollando tras bambalinas. Algo que podría señalar el colapso total de la Federación Rusa tal como la conocemos. La economía del país ya no solo se está desmoronando, se está haciendo pedazos. Rusia enfrenta una crisis laboral sin precedentes y una recesión inminente, ya que cada uno de sus indicadores económicos más importantes se está moviendo en la dirección equivocada. La historia muestra que países en esta situación no revierten la situación de la noche a la mañana. En cambio, a menudo soportan generaciones enteras de dificultades financieras, mientras poco a poco luchan por recuperar cierta apariencia de estabilidad. El mismo destino le espera a Moscú, y todo es por la arrogancia de un solo hombre, el presidente ruso Vladimir Putin. Quería pasar a la historia como el mejor líder que su país haya tenido. En cambio, bien podría ser recordado como el hombre que arruinó Rusia de una vez por todas. Aunque las fanfarronadas y bravuconadas de Putin solían acallar esas advertencias, los expertos económicos llevaban años alertando. Sabían que esto ocurriría eventualmente. En el mismo momento en que los tanques y tropas rusos cruzaron la frontera hacia Ucrania, comenzó la cuenta regresiva. Desde ese momento, Moscú iba directo al desastre. Solo quedaba saber cuánto duraría ese camino. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que las arcas del país se agotaran y comenzara a sentir realmente los efectos de su imprudencia? Bueno, resultó que el camino fue más largo de lo que muchos habían anticipado, ya que Rusia logró sobrellevar bastante bien los primeros años del conflicto.
Incluso cuando la llamada operación militar especial resultó ser mucho más difícil y costosa de lo que se esperaba al principio, Moscú estuvo a la altura del desafío. Incluso cuando potencias occidentales como la Unión Europea y Estados Unidos empezaron a imponer ola tras ola de sanciones financieras severas, el Kremlin encontró maneras de sortearlas. Incluso cuando los países empezaron a retirarse de los acuerdos comerciales con Rusia, negándose a contribuir de cualquier forma a su invasión, el país de alguna manera logró sobrevivir, confiando en nuevas relaciones y en las vastas reservas de su Fondo Nacional de Riqueza para mantenerse estable y fuerte. Y así, durante un tiempo, la economía rusa tuvo un desempeño sorprendentemente bueno, creciendo un 4.1% en 2023, 4.1% en 2023. Su crecimiento anual del PIB superó las expectativas, y Putin presumía regularmente de lo bien que su país había logrado resistir las presiones impuestas por sus enemigos occidentales, dando a entender que Rusia se hacía cada vez más fuerte, y no había nada que el resto del mundo pudiera hacer para detenerlo. En realidad, las grietas ya habían empezado a formarse, simplemente eran un poco demasiado pequeñas para que la mayoría de la gente las viera. A medida que se canalizaba cada vez más dinero hacia la industria de defensa rusa, el sector civil empezó a sentir la presión. Las pequeñas empresas enfrentaron dificultades al quedar aisladas de los mercados internacionales, sin poder importar los productos y materiales que necesitaban para sobrevivir ni exportar a mercados de los que antes dependían. Las sanciones también afectaron al público en general, ya que las familias rusas promedio de repente se encontraron sin acceso a bienes y servicios que antes daban por sentado. Incluso a altos niveles, oligarcas y la élite de Moscú vieron congelados sus activos internacionales y reducida su enorme riqueza. Pero nada de eso le importaba mucho a Putin, quien simplemente podía señalar las gráficas económicas como prueba de que su país estaba bien. Pasaron los años, y aunque muchos expertos occidentales seguían insistiendo en que la economía rusa estaba a punto de colapsar como un castillo de naipes, Moscú seguía desafiando esas expectativas. Por un tiempo, parecía que el país realmente podía hacer lo que quisiera, sin sufrir el tipo de repercusiones reales que podrían hacer que se detuviera. Finalmente, sin embargo, la situación empezó a cambiar, y cambió rápido. En 2025, el crecimiento del PIB de Rusia disminuyó drásticamente. Luego, en el primer trimestre de 2026, el crecimiento del PIB realmente cayó a territorio negativo. Fue la primera vez que eso sucedió desde 2022, y quizás fue la señal más clara de que la economía del país finalmente está sintiendo la presión. De repente, incluso Putin entró en pánico, exigiendo explicaciones al Banco Central y pidiendo a los líderes financieros de Rusia que encontraran soluciones rápidas para revertir la tendencia. Pero la pesadilla del presidente apenas comenzaba. A medida que ha avanzado 2026, los datos económicos de Rusia solo han empeorado. La actividad empresarial ha disminuido mes tras mes, y solo en los primeros 3 meses de 2026 más de 200.000 pequeñas y medianas empresas en toda Rusia se han visto obligadas a cerrar sus puertas para siempre. Ese es un número extraordinario, y solo va a aumentar, ya que los expertos esperan aún más cierres en los próximos meses. En todas las ciudades y pueblos de Rusia, incluyendo las ciudades más grandes y prósperas como Moscú y San Petersburgo, las calles están llenas de tiendas cerradas y letreros de clausura. Los distritos antes llenos de negocios prósperos ahora parecen pueblos fantasmas, con puertas cerradas, ventanas vacías y restos polvorientos de tiendas y empresas que ya no existen. Es una imagen sombría, pero también es el resultado natural e inevitable del apetito insaciable del Kremlin por la guerra. El país sigue tan comprometido con mantener el conflicto que está dispuesto a sacrificar todo su sector civil para lograr sus ambiciones militares. Su gasto militar se ha disparado, aumentando a 15.5 billones de rublos, es decir, 190.000 millones de dólares en 2025, y se espera que en 2026 la cifra sea similar, alrededor de 14.9 billones de rublos en total, lo que representa el 40% de todo el presupuesto federal. Pero cuando se destina tanto de los fondos limitados al ejército, queda poco para todo lo demás, incluida la infraestructura, los servicios públicos y los proyectos de construcción y desarrollo, entre otras cosas. En consecuencia, Rusia ha entrado en un estado extraño, casi paradójico, en el que es capaz de lanzar literalmente cientos de millones de dólares en drones y misiles contra Ucrania en el transcurso de una sola noche. Todo esto mientras cientos de miles de empresas nacionales están cerrando y el sector civil se está desmoronando. Los empresarios rusos reportan costos crecientes, tasas de interés en espiral, menos demanda que nunca, ya que la gente en Rusia simplemente no puede gastar tanto como antes, y también impuestos más altos.
Es demasiado para muchos de ellos, por eso tantos están decidiendo dejar de operar. El déficit presupuestario del país alcanza niveles inéditos y se prevé que llegue a 3 billones de rublos, unos 36.000 millones de dólares para finales de 2026. Esto no puede continuar, ni siquiera está cerca de ser sostenible, e incluso los funcionarios rusos que normalmente están dispuestos a alinearse y decirle a Putin lo que quiere oír, lo están admitiendo. Por ejemplo, Anton Tabak, economista jefe de Expert RA, la agencia de calificación crediticia más antigua de Rusia, dijo recientemente que la economía no se ha enfriado, está congelada. Muchos sectores ya están tiritando. El Banco Central ruso también ha advertido que una recesión ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad casi inminente, y algunos analistas creen que podría comenzar a finales de año si el país sigue experimentando tales dificultades económicas. Las previsiones del PIB han empeorado y algunos funcionarios ya critican abiertamente al Kremlin. Por ejemplo, Renat Sulimanov, un representante de la Duma Estatal de Siberia, recientemente dio una entrevista sincera, afirmando sin rodeos que la guerra es una carga insostenible para la economía y que debe terminarse lo antes posible. Es claro que la economía no soporta una misión de operaciones especiales prolongada. Oficialmente, el 40% del presupuesto federal se destina a defensa y seguridad. ¿De qué desarrollo, inversión o gasto de capital podemos hablar? Ni los tanques ni los proyectiles tienen valor de consumo. La economía los produce, pero la población no puede consumirlos. Son puro gasto. Sulimanov también se quejó de que varias regiones de Rusia tienen que retrasar o cancelar proyectos de construcción e infraestructura porque simplemente no hay suficiente financiamiento disponible. Según él, la guerra consume recursos necesarios para inversiones que impulsan el crecimiento económico a largo plazo. Incluso Putin ya no puede ocultar la crisis y los problemas económicos de su país quedaron al descubierto para que todos los vieran en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2026. Pero antes de que analicemos eso más de cerca, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte a The Military Show, lo explicamos así cada semana. Ahora, el Foro Económico Internacional suele describirse como el Davos de Rusia. Es la temporada en que Rusia muestra su fuerza económica ante inversionistas y socios comerciales de todo el mundo. Una reunión glamurosa y deslumbrante de varios días que involucra a algunos de los funcionarios, personalidades de los medios y ejecutivos corporativos más destacados del mundo. Pero la edición de 2026 de este evento, que alguna vez fue grandioso, simplemente sirvió para mostrar hasta qué punto ha caído Rusia. En primer lugar, incluso antes de que comenzara el evento, Ucrania fue noticia al atacar 2 lugares clave en la propia San Petersburgo, una importante terminal petrolera y una base naval. Como resultado, el humo y la atmósfera turbulenta recibieron a los invitados en el Centro de Convenciones y Exposiciones Expo Forum, sede del Foro Económico Internacional. Quizás algunos todavía tenían la esperanza de que Rusia pudiera cambiar las tornas, que estaba a punto de disipar sus dudas y calmar sus temores, o que el propio Putin subiría al escenario y revelaría que también estaba rindiendo la economía del país. Sin embargo, nada de eso sucedió. En cambio, al principio del evento, un funcionario del Kremlin llamado Maxim Orekin se vio obligado a responder una pregunta sobre si la economía de Rusia seguiría estando aislada del mundo occidental. No esperemos que todo sea como antes ni que quiten las sanciones occidentales. Luego habló sobre políticas económicas agresivas que podrían estimular la inversión y el comercio mutuo con países no occidentales. Pero el escepticismo en todo el lugar era absolutamente palpable. Mientras algunos funcionarios del Kremlin intentaron minimizar los problemas, otros admitieron abiertamente que el país está en crisis. El multimillonario Roman Trotsenko, fundador de la corporación E.ON de Rusia, no se reservó nada cuando le preguntaron por el entorno empresarial del país. Las cosas van mal porque el modelo antiguo que funcionó por años ya no funciona. Aunque no lo atribuyó directamente a la guerra, Trotsenko reconoció que el motor se detuvo y urge reactivarlo, citando problemas demográficos. El hombre más rico de Rusia, el magnate del acero Alexei Mordashov, estuvo de acuerdo. Reveló que su empresa, Severstal, ha reducido su portafolio de inversiones en un 24% y ha pasado a tener flujo de caja negativo, a pesar de haber sido uno de los fabricantes de acero más rentables del mundo en años anteriores. Putin subió al escenario y, con su habitual fachada de seguridad, afirmó que su país crecía al ritmo de las principales naciones europeas y culpó a los funcionarios estatales de los problemas económicos. El presidente expresó confianza en que se garantizará el avance y el progreso, pero cada vez menos personas le creen.
Y no es difícil ver por qué. La propaganda del Kremlin no puede ocultar la realidad de los rusos. Cada día salen a sus pueblos y ciudades y ven que más empresas locales están cerrando. Entran a las tiendas y encuentran menos productos para elegir, muchas veces a precios más altos. Escuchan historias de amigos, familiares y vecinos sobre negocios que fracasan o caminan por sus zonas locales y ven los efectos de la falta de inversiones en infraestructura y proyectos de construcción detenidos. Hace años, tal vez aceptaban estos problemas como un efecto secundario temporal de la operación militar especial, confiando en la promesa de que las cosas pronto mejorarían mucho. Ahora, la guerra lleva varios años y nada está mejorando. De hecho, todo está empeorando significativamente y hay numerosas señales que sugieren que Rusia aún no ha tocado fondo. Por ejemplo, el 15 de abril, durante una reunión del gobierno, Putin se jactó de que la tasa de desempleo de Rusia había caído a un mínimo histórico de solo 2.1%. Para él, eso era algo bueno, demostraba que el país estaba funcionando, ya que tanta gente tenía trabajo, pero el análisis de Putin era superficial. Él solo veía la cifra y no la causa raíz. En realidad, la baja tasa de desempleo en Rusia no es algo de lo que Putin deba sentirse orgulloso, es un síntoma de la crisis laboral que ha causado su guerra. La gobernadora del Banco Central del país, Elvira Nabiulina, lo admitió al día siguiente, diciendo en la Bolsa de Moscú que la escasez de mano de obra era uno de los factores críticos que están debilitando la economía nacional. Ella dijo que, como las empresas compiten por pocos trabajadores, deben dar mejores salarios y beneficios. Para poder costear realmente esos incentivos, tienen que aumentar los precios de sus bienes y servicios, lo que lleva a un costo de vida cada vez más alto para la población. El Banco Central ha intentado controlar la inflación aumentando las tasas de interés a un asombroso 14.5%, pero la situación rápidamente está entrando en un territorio sumamente peligroso, y todo esto se relaciona con la guerra. Más de 1 millón de rusos han muerto o resultado heridos en la guerra. Muchos eran hombres en edad productiva que podrían haber contribuido a la economía. Ellos podrían haber iniciado sus propios negocios en diversas industrias o haber desempeñado su papel en la sociedad de otras maneras, trabajando en áreas como la construcción, la agricultura y la logística. Fueron enviados a morir en Ucrania, usados como carne de cañón para una guerra sin sentido. Además, la migración ha disminuido mucho por la guerra. Como muchas otras naciones, Rusia llegó a depender en gran medida de los trabajadores migrantes con el paso de los años, especialmente porque su propia población local ha estado atrapada en un declive interminable desde 1992. Importó a millones, principalmente de países de Asia Central como Uzbekistán y Tayikistán, para reforzar la fuerza laboral, pero más de 1 millón se han ido desde el inicio de la guerra. Algunos fueron obligados a unirse al ejército ruso, mientras que otros huyeron para empezar de nuevo o regresar a sus países. Muchos han buscado otros destinos, viajando a Turquía y los estados del Golfo, dejando a Rusia con menos trabajadores disponibles. Además de esto, con la guerra aún en curso, Rusia ha intensificado desesperadamente sus esfuerzos de reclutamiento y se esfuerza por incorporar alrededor de 30.000 nuevos soldados a sus filas militares cada mes. Eso significa que la población en edad de trabajar está siendo constantemente reducida por el conflicto y que más de 1 millón de los individuos más talentosos y brillantes de Rusia también han abandonado voluntariamente el país para comenzar nuevas vidas en otros lugares. Finalmente, está el hecho de que la industria de defensa rusa se ha vuelto tan grande e influyente que ha absorbido a los trabajadores que quedan, dejando cada vez menos personas para desempeñar roles vitales en otros sectores como la salud, la educación y la manufactura. Aunque la defensa prospere, el resto de las industrias rusas luchan por sobrevivir. Ningún país puede sostenerse solo con la defensa. La gente requiere carreteras, hospitales, escuelas, transporte público y productos y servicios minoristas. Se necesitan agricultores para cultivar y empresas de reparto para transportar artículos esenciales, especialmente en un país tan grande como Rusia. Necesitan que la vida funcione y continúe, sin importar si se está librando una guerra a cientos o incluso miles de millas de distancia de ellos. Putin, sin embargo, parece haberlo olvidado y está totalmente obsesionado con la guerra al grado de que nada más importa. Como explicó recientemente el analista militar, el profesor Michael Clark, durante una entrevista en Sky News, el campo de batalla se ha convertido en lo único que importa para el líder de Rusia. Toda la evidencia muestra que Putin ya no actúa en el ámbito interno. Como otros líderes en guerra, es un caudillo obsesionado con el conflicto y se involucra demasiado, igual que Hitler.
Él indica a los generales qué hacer y qué no. Dedica la mayor parte de su tiempo a gestionar lo que considera su guerra, porque es suya. Este es su lugar en la historia, para bien o para mal. O será recordado como otro gran líder ruso, que es lo que él quiere, o será recordado como un desastre absoluto para Rusia. Cada vez más, toda la evidencia apunta hacia la segunda de esas dos posibilidades. Putin no solo ha arruinado sus propias posibilidades de pasar a la historia como el líder icónico que él mismo se considera, también ha arruinado las perspectivas de Rusia de tener algún tipo de éxito o crecimiento económico durante años, si no es que décadas, en el futuro. Su terquedad ha permitido que esta guerra se prolongue demasiado. Su imprudencia ha hecho que el gasto en defensa aumente a niveles insostenibles. Sus tácticas derrochadoras y su incapacidad para coordinar la campaña han provocado una cantidad absurda de muertes y pérdidas. Y ahora, a pesar de todas las pruebas y señales que le gritan que se detenga, está redoblando la apuesta, invirtiendo aún más dinero en la guerra mientras abandona por completo los pilares fundamentales que son necesarios para que cualquier sociedad moderna funcione realmente a largo plazo. Ha arrastrado a Rusia a un pozo oscuro y profundo sin salida, porque si la guerra terminara mañana, todas esas industrias que no merecían desaparecer no van a volver a la vida de repente. En el verano de 2025, Ucrania lanzó la Operación Telaraña. Los notables ataques con drones que resultaron sacudieron a Rusia hasta lo más profundo y demostraron que la guerra que Rusia inició con Ucrania se le estaba volviendo en contra. Entonces no sabíamos que la Operación Telaraña solo era el inicio. Algo más grande se acercaba. De hecho, sucedió tanto antes como después de la Operación Telaraña, solo que Ucrania mantuvo todo en secreto. Ucrania activó una operación ultra secreta, una telaraña 2.0 que dejó el equipo ruso ardiendo por toda Ucrania, mientras la furia de las máquinas ucranianas golpeaba con fuerza. Ahora tenemos todos los detalles. Comenzaremos con la estadística principal. Más de 1000 sistemas de artillería y vehículos blindados rusos han sido destruidos en una operación secreta que Ucrania ha llamado Operación Ashan. Esta campaña de 2 fases ha devastado completamente a Rusia, tanto en las líneas del frente como en la retaguardia. Nadie sabía qué sucedía hasta que el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, lo reveló en el evento Brave One Advantage el 30 de junio. El concepto era usar drones bombarderos desarrollados y buen reconocimiento, lo que permitió localizar y atacar tanques, transportes blindados de personal, otros vehículos blindados y artillería. En pocas noches destruyeron más de 800 equipos enemigos. Después de eso, los rusos no realizaron ni una sola ofensiva mecanizada durante 6 meses, declaró Fyodorov al hablar de una campaña en la que Ucrania apuntó repetidamente a activos rusos ubicados a más de 50 kilómetros detrás de las líneas del frente. Esto es una locura. Gran parte del enfoque de la campaña de ataques de mediano alcance de Ucrania se ha centrado en el caos que ha causado en la logística rusa, junto con el consiguiente aislamiento de Crimea. Mientras todo esto ocurre, Ucrania realiza una operación aparte bajo nuestras narices, que podría ser tan devastadora para las ambiciones de Putin como el bloqueo logístico que debilita su control en Crimea. Esto es lo que sabemos hasta ahora. La operación Ashan tuvo 2 fases. La primera es la que Fyodorov describe en su cita. Esa etapa fue impulsada por las innovaciones de drones ucranianos. Según el ministro de Defensa de Ucrania, se desarrollaron drones especiales que, junto con el reconocimiento e inteligencia ucraniana, permitieron atacar más de 800 objetivos. Esta operación tomó semanas o meses en prepararse y fue posible por el brillante sistema Delta de Ucrania. Ese sistema, desplegado en todos los niveles de las fuerzas de defensa de Ucrania en agosto de 2025, le da conciencia en tiempo real del campo de batalla. Cada vez que un dron graba imágenes o toma fotografías de una posición rusa, esos datos se suben a Delta. Lo mismo pasa con los informes de las tropas sobre el terreno o cualquier información que recopile Ucrania. Todo va a este repositorio centralizado, haciendo posibles los ataques coordinados que fueron clave para el éxito de la Operación Ashan. Durante la primera fase, Ucrania trazó un mapa de las posiciones de los tanques rusos, la artillería, los vehículos blindados y los transportes de personal. Luego, Ucrania atacó. Las aproximadamente 800 unidades de artillería y vehículos blindados que Ucrania destruyó fueron eliminados en el transcurso de unas cuantas noches, informa Fyodorov. Esto hizo que Rusia no pudiera lanzar ni una sola ofensiva mecanizada en los siguientes 6 meses. El ministro de Defensa de Ucrania dice que el impacto en el campo de batalla fue claro. Afirma que Rusia planeaba un asalto mecanizado contra Ucrania en mayo de 2025. Ese asalto no se llevó a cabo hasta octubre, y todo se debe a la primera fase de la Operación Ashan.
Esto arroja una perspectiva completamente nueva sobre lo que vimos durante el verano y principios del otoño de 2025. Quizás recuerdes que desde septiembre, los informes decían que Rusia no podía lanzar asaltos mecanizados. Rusia adoptó una estrategia de infiltración en la segunda mitad de 2025, enviando unidades de solo 2 soldados a territorio ucraniano en vez de realizar asaltos blindados. En ese momento, parecía una nueva y peligrosa estrategia de Rusia. Ahora sabemos la verdad. La fase inicial de la operación Ashan dejó a Putin sin otra opción más que depender de los infiltrados. United 24 Media da más información sobre la primera fase. Dice que la operación en realidad, al final, Ucrania atacó 949 objetivos, todos ubicados a más de 50 kilómetros más allá de las líneas del frente. Parece que los aproximadamente 800 que Fyodorov afirma fueron los activos que Ucrania destruyó, dejando alrededor de 150 objetivos que fueron alcanzados sin ser eliminados. Gracias a United 24 Media, sabemos que las unidades Lazar y Nemesis de Ucrania participaron en la operación. Ambas están entre las unidades de drones más hábiles y notorias de toda Ucrania. El grupo Lazar en particular ha ayudado a sentar las bases de la estrategia ucraniana centrada en drones desde el inicio mismo de la invasión de Putin, y es responsable de destruir más de $13,000 millones en equipo ruso. El hombre detrás de esto, el coronel Pablo Yelizarov, ahora es el subcomandante de la Fuerza Aérea de Ucrania y está encabezando el desarrollo del escudo antidrones de Ucrania, que espera proteger contra los ataques de drones de largo alcance de Rusia. Quizá te preguntes algo. Al inicio dijimos que Ucrania destruyó más de 1,000 vehículos blindados y sistemas de artillería, pero hasta ahora hemos repetido el número 800. Incluso los 949 objetivos que afirma United 24 Media no llegan a esa cifra. Bienvenido a la fase 2 de Operación Ash. El punto culminante de un asalto devastador contra el poder ofensivo de Rusia que elevó las cifras a 4 dígitos. La primera fase de la devastadora operación de Ucrania parece haberse llevado a cabo en algún momento durante la primera mitad de 2025, aunque Fyodorov no da detalles más allá de señalar que impactó los planes de Rusia para mayo de 2025. Sabemos mucho más de la segunda fase, incluyendo cuándo inició. En junio de 2026 fue cuando Ucrania lanzó la segunda fase de la operación Ashan, y esta vez adoptó un enfoque más estratégico respecto a los objetivos que eligió atacar. United 24 Media informa que Ucrania centró la segunda fase en los sistemas de artillería y atacó en 4 regiones clave de Ucrania, todas las cuales están enfrentando los intentos de Rusia de avanzar en tierra. Esas regiones fueron Donetsk, Kherson, Starobilsk y Zaporilla, y todas las posiciones rusas en esas regiones experimentaron una tormenta de fuego de drones ucranianos cuyo único propósito era destruir la mayor cantidad de artillería posible. Tuvieron éxito. Al final de la segunda fase de la operación Ashan, Ucrania había atacado otros 231 objetivos y confirmó que 171 de esos objetivos fueron destruidos. Una combinación de comunicaciones rusas interceptadas y imágenes de control del objetivo, que inevitablemente se subieron a Delta, confirmaron el resultado. En el primer día de la segunda fase, el impacto ya se sentía. La actividad rusa en varias regiones del frente disminuyó entre el 30 y el 81%, dependiendo de dónde estuviera midiendo Ucrania. Al final de la operación Ashan, Ucrania había atacado oficialmente 1,180 objetivos, la mayoría de los cuales habían sido destruidos, añade United 24 Media. Ucrania ha hecho cosas impresionantes para defenderse de Rusia. Sin embargo, la operación Ashan tiene que estar entre las operaciones más impresionantes que Ucrania ha lanzado hasta ahora, y se encuentra junto a las operaciones Telaraña en cuanto a la coordinación y calidad de mando que se requirió para llevarla a cabo. Claro, Telaraña puede ser la más llamativa de las dos, especialmente porque involucró a Ucrania infiltrando drones en Rusia y eliminando algunos de los bombarderos estratégicos más importantes del arsenal ruso. Pero en cuanto a efectividad en el frente, la operación Ashan ha impactado más rápido en la campaña de Ucrania. Pero eso lo veremos después. Falta mencionar algo más sobre la operación Ashan. Según Fyodorov, en la segunda fase de la operación, Ucrania usó un nuevo dron diseñado para destruir cañones de artillería rusos. Eso es según un informe del 17 de junio de United 24 Media que citó a Fyodorov. El ministro de Defensa de Ucrania dijo poco sobre el nuevo dron, pero indicó que inutilizar la artillería rusa con lanzamientos estándar de drones es muy difícil y suele no ser tan efectivo como Ucrania requiere. Fyodorov dice que la artillería dañada así suele repararse, por lo que el beneficio de los ataques con drones es temporal.
Para superar este problema, los ingenieros de Ucrania idearon un nuevo tipo de munición para la Operación Ashan, que no solo apunta al cañón de la artillería rusa, sino que también es lo suficientemente potente como para romper el cañón hasta el punto de que la pieza de artillería no pueda volver a ser utilizada. Se desarrolló un proyectil especial, y después de solo 2 noches se destruyeron 250 piezas de artillería rusa. Hay confirmación en video de cada caso, es todo lo que Fyodorov diría. No sabemos mucho sobre el triturador de cañones de Ucrania, y quizás sea lo mejor. Cuanto menos diga Ucrania sobre su nueva munición, mayor será la probabilidad de que pueda ejecutar otra fase de la Operación Ashan en el futuro, sin que Rusia pueda hacer nada al respecto. Y eso nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué importa la Operación Ashan? Responderemos esa pregunta en un momento. Pero antes, recuerda que estás viendo el programa militar. Si estás obteniendo información valiosa de nuestro canal, entonces suscríbete y activa la campana de notificaciones para asegurarte de ver más de nuestros videos cuando se publiquen. Sabemos lo que la Operación Ashan no fue. Fyodorov dice que esta operación de 2 fases y varios años nunca tuvo que ver con que Ucrania pasara a la ofensiva. Más bien, se trataba de detener las ofensivas rusas en seco. Ucrania usó más de 1000 drones durante 3 días de ataques en la fase inicial y habría usado cientos más en la siguiente, todo para evitar que Rusia realizara asaltos con la ferocidad que habría podido reunir sin esta operación. ¿Alguna de las contraofensivas de Ucrania en 2026 se vio beneficiada por la Operación Ashan y por el debilitamiento de las fuerzas rusas? Quizás, pero esa nunca fue la intención. La intención principal era lo que acabamos de mencionar: asegurarse de que Rusia no pudiera golpear las ciudades y defensas de Ucrania tan duramente como quisiera. Cada objetivo reduce el fuego sobre posiciones y ciudades ucranianas, dice el ejército de Ucrania, y añade: cada operación debilita al enemigo y acerca el momento en que pierde la capacidad de imponer sus condiciones en el campo de batalla. En otras palabras, esto se trataba de la supervivencia en ambas fases. Rusia no ha reducido sus asaltos terrestres tras la segunda fase de la Operación Ashan. Como informó Pravda el 1 de julio, en las 24 horas anteriores, Rusia y Ucrania se enfrentaron en 256 enfrentamientos a lo largo del frente, con los combates más intensos ocurriendo en los sectores de Pokrovsk y Sloviansk, ambos en la región de Donetsk, que Ucrania atacó en la segunda fase. En tantos enfrentamientos, se revela el verdadero objetivo de la Operación Ashan. Putin ordenaría estos asaltos de todas formas. No importa si sus soldados tienen blindaje o artillería. Para Ucrania, esto lo es todo por cómo Rusia libra la guerra terrestre. La artillería en particular es fundamental para la forma en que Rusia hace la guerra. Se habla mucho de los ataques con misiles y drones de Rusia contra Ucrania, pero para que Rusia avance en el terreno, la artillería es fundamental. El Instituto Real de Servicios Unidos indica que Rusia usa la artillería de forma distinta a las fuerzas occidentales. Los ejércitos occidentales usan la artillería para maniobrar, mientras que las fuerzas rusas maniobran para posicionarse y bombardear con artillería. Esta diferencia fundamental en el enfoque es vital para que Ucrania pueda contrarrestarla. Para Rusia, la artillería es la principal fuente de poder de fuego en combates cercanos por territorio. Todos los elementos combinados de las Fuerzas Armadas de Rusia están organizados en torno a unidades de artillería que están posicionadas para desatar fuego constante contra las defensas de Ucrania. Normalmente, esas unidades de artillería avanzan al frente para apoyar con fuego en los asaltos y luego se retiran a territorio seguro. Ucrania lo sabe. Ambas fases de la Operación Ashan se diseñaron para contrarrestar este enfoque ruso. Cuando el ejército de Ucrania habla de recibir menos fuego de la artillería rusa, eso ha sido posible gracias a la destrucción masiva de esa artillería durante la Operación Ashan. Para Rusia, esto implica que los asaltos no se realizan como su ejército fue entrenado. La artillería no puede dar fuego sostenido porque ni siquiera está disponible para moverla a la posición. Eso obliga a las unidades de asalto a atacar defensas ucranianas mucho más fuertes, que además son letales por los enjambres de drones que tienen por delante. Recuerda, Ucrania usó su exitosa operación para inutilizar cientos de vehículos blindados. Esto deja a las fuerzas de asalto rusas desprotegidas y obligadas a atacar sin el apoyo de artillería que debería debilitar las defensas ucranianas antes de su llegada. El resultado es inevitable. Los soldados rusos mueren en cifras que de otro modo no se verían, y las defensas de Ucrania resisten mucho más tiempo porque no tienen que soportar la presión que se supone que debe generar la estrategia rusa basada en la artillería. Y como un pequeño colofón a este aspecto de la Operación Ashan, las pérdidas de artillería de Rusia a lo largo de toda la guerra son tan enormes
con hasta 34.000 unidades perdidas, que está teniendo que idear nuevas tácticas de asaltos sobre la marcha. Ahora Rusia se ve obligada a usar drones donde de otra manera habría usado artillería. El uso de drones FPV no es nuevo para Rusia, pero anteriormente, incluso esos drones servían de apoyo a la artillería. Ahora deben asumir el papel principal, lo que podría causar problemas a Ucrania en el futuro. Rusia aumenta la producción de drones, en particular de los drones bombarderos pesados, que son los que más se acercan a los proyectiles de artillería en poder de fuego, y con ello ganará una precisión que la artillería no podía ofrecer. Sin embargo, Ucrania está muy por delante de Rusia en lo que respecta a drones. Esto nos lleva a la segunda razón por la que la Operación Ashan es tan importante. Destaca cuán profunda es y ha sido la ventaja de drones de Ucrania durante gran parte de la guerra. Casi todos los objetivos de la Operación Ashan fueron alcanzados por drones ucranianos, mostrando la ventaja de Ucrania sobre Rusia en ataques de precisión con drones. Rusia apenas está comenzando a hacer lo mismo en las líneas del frente ahora, y eso es solo después de que Ucrania ha causado tanto daño a su estrategia basada en la artillería. Pero Rusia todavía tiene un largo camino por recorrer antes de poder alcanzar a Ucrania. Ucrania lleva la delantera cuando se trata de números y tecnología. El 11 de junio, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, informó que Ucrania atacó casi 180.000 objetivos militares en mayo, la mayoría con drones. Actualmente, los drones FPV ucranianos superan a los rusos por 1.5 a 1 en el campo de batalla, y esa brecha sigue creciendo. La llegada de drones de ataque de alcance medio en Ucrania implica que futuras fases de la Operación Ashan permitirán ataques más profundos que antes. Las primeras dos fases. En las primeras dos fases, Ucrania golpeó objetivos a más de 50 kilómetros del frente. Ahora los drones de ataque de alcance medio de Ucrania recorren más de 200 kilómetros y ya están destruyendo la logística rusa en la retaguardia. Si Rusia planea retirar su artillería a esa distancia, aún no estará segura. Y ese es el punto. La artillería ya es inútil a 50 kilómetros, mucho menos a 200. A medida que la ventaja de drones de Ucrania crece, Rusia tiene que retirar su artillería aún más lejos, lo que la convierte en un factor irrelevante. Siguiendo con los drones, Ucrania también está muy por delante de Rusia en cuanto a tecnología y tácticas de drones. Rusia enfrenta problemas para seguir la estrategia de Ucrania tras perder artillería, mientras Ucrania ya usa interceptores de drones para destruir los Shahed rusos antes de que lleguen a las ciudades. Ahora muchos drones que Ucrania lanza en el frente y a media distancia usan inteligencia artificial para moverse e identificar objetivos automáticamente. Esa capacidad elimina la navegación por satélite. Así los sistemas de guerra electrónica rusos no tienen señales que interferir. Rusia afirma que está usando inteligencia artificial para fines similares. Los resultados de Ucrania muestran que Rusia exagera sus capacidades de inteligencia artificial, ya que los drones ucranianos tienen mejor desempeño. La Operación Ashan revela la gran brecha de nivel en el frente de drones. A medida que Ucrania sigue innovando, es probable que veamos una tercera fase, probablemente tan discreta como las dos primeras, que Rusia tampoco podrá detener. ¿Quién sabe? La siguiente fase podría incluir instalaciones de drones en Rusia, contrarrestando su adaptación ante problemas de artillería. Está claro que los drones han sido clave para que Ucrania revierta el curso de la guerra. La Operación Ashan ahora se presenta como uno de los ejemplos más claros de cómo se ha logrado ese cambio de dinámica. Rusia sabe que viene más. El 25 de junio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que había aprobado una nueva iniciativa estratégica de 40 días que será llevada a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania. El objetivo de esta iniciativa es presionar a Rusia para que termine la guerra, probablemente mediante más ataques de alcance medio y en profundidad. Con la artillería fuera de combate, Ucrania ahora está atacando la infraestructura y la logística rusa con mayor frecuencia. Habrá una tercera fase de la Operación Ashan durante estos 40 días de presión. Zelensky no lo revela y Rusia no lo sabrá hasta que ocurra. Sabemos con certeza que Ucrania luchó contra las máquinas rusas con sus propias máquinas en esta operación secreta. Ahora, mucho de lo que ocurre en Ucrania desde mediados de 2025 tiene más sentido. Llama a Putin Ismael y mándalo al mar. Ucrania tiene un regalo para él y sus soldados, inspirado en la gran ballena blanca que llevó al capitán Ahab a su perdición. Ahora será Putin quien vea cómo destruyen a sus marineros en sus barcos. Esos marineros no están listos para lo que Ucrania va a desatar. Moby Dick ya llegó. La ballena blanca de Ucrania es tan fuerte que hunde cualquier barco ruso. Vimos por primera vez la más reciente genialidad surgida del innovador sector de defensa de Ucrania en la conferencia Ukrainian Nordic
DIH Naval Forge 2026 que se llevó a cabo en Kiev del 8 al 9 de junio. Esa conferencia es una vitrina para las armas navales desarrolladas por Ucrania y sus socios nórdicos, y fue el Moby Dick el que se robó el espectáculo. Desarrollada por Avarit, esta nueva arma destaca por combinar funciones de otras armas navales ucranianas en una sola plataforma comercial, fácil de usar por distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y quizás, igual de importante, vendida a aliados para impulsar la meta de Ucrania de ser uno de los actores clave de la defensa en Europa. Y lo mejor de todo es que Moby Dick no es solo un concepto, ya está listo para usarse. Militani informa que cada una de las configuraciones del Moby Dick ya ha sido desarrollada y que todas están en uso operativo en este momento. Así que esto no es solo una idea interesante que se le ocurrió a una empresa ucraniana. La ballena blanca de Ucrania ya actúa y podría estar dañando activos navales rusos ahora mismo. Sabemos que Moby Dick está aquí, pero ¿qué sabemos realmente sobre el sistema de armas en sí? Lo básico ya es impresionante. Moby Dick es un dron naval con un alcance aproximado de 1.400 kilómetros. Eso basta para cubrir el Mar Negro y poner el Mar de Azov al alcance. La plataforma puede portar armas y operar autónomamente. Euromaidan Press afirma que Moby Dick puede navegar durante 120 horas sin intervención humana. No es solo una ballena blanca, es una bestia capaz de cazar sola y planea convertir el Mar Negro en su territorio. Más allá de eso, el nuevo dron naval puede viajar a velocidades de hasta 65 km por hora, lo cual es más que suficiente para alcanzar a la mayoría de los buques de guerra rusos, junto con muchas de las embarcaciones más rápidas que Rusia podría desplegar. También permite navegar con olas de hasta 1.2 metros. De nuevo, eso es ideal para el Mar Negro. Un estudio de 2014 encontró que su altura promedio de ola no pasa de 0.7 metros y el Moby Dick la supera con creces. Ahora, todo esto ya es bastante impresionante por sí solo. Lo que Ucrania tiene aquí es claramente un dron marítimo muy competente, que es rápido, tiene un gran alcance y parece haber sido construido específicamente para operar en una zona marítima que es clave para la guerra en Ucrania. Pero hay mucho más que hace especial al Moby Dick. Mencionamos cargar un misil en el dron, y esa mención es más importante de lo que parece a simple vista. Lo que hace único al Moby Dick frente a otros paquetes de drones marítimos es que existen 6 versiones de la ballena blanca, cada una con un propósito distinto. Estas 6 versiones se agrupan en 3 categorías que permiten a Ucrania abarcar capacidades de ataque, asalto e incluso defensa aérea. Primero, hablaremos de la última. Las configuraciones de defensa aérea del Moby Dick se llaman MD-MD1 y MD2. En ambos casos, el Moby Dick lleva drones interceptores, aunque son de distinto tipo. El MD-MD1 transporta hasta 5 interceptores de ala fija, lanzados desde la plataforma, para derribar drones rusos, Shahid y similares, rumbo a Ucrania sobre el Mar Negro. Rusia ha utilizado durante mucho tiempo Crimea como punto de lanzamiento para sus drones de ataque, que anteriormente se disparaban desde sitios en el interior, pero a partir de septiembre de 2025 se están lanzando desde la costa occidental de Crimea. Un MD-MD1 con drones interceptores puede frenar los Shahid rusos antes de que lleguen a Ucrania continental. En cuanto al MD-MD2, también lleva interceptores, solo que son variantes cuadricóptero, y esta versión del Moby Dick puede transportar 8 de ellos. Los Shahids de Rusia deben tener cuidado, ya que poco pueden hacer contra un dron marítimo que acecha bajo ellos listo para lanzar interceptores. Vemos lo útil que es el Moby Dick desde una perspectiva defensiva. Les comentamos que Ucrania puede usar su nuevo dron para hundir buques de guerra rusos. Aquí entran las variantes MD-MD3 y MD-MD4. Ambos están hechos para entregar cargas explosivas a objetivos de rango medio y estratégico, según Euromaidan Press. Y de los dos, el MD-MD3 es el más interesante. Se informa que puede transportar los drones Morrigan de Avro, ultrasecretos, y que ya impactaron en la campaña de Ucrania para aislar Crimea. El 30 de mayo, United 24 Media fue de los primeros en informar sobre el Morrigan. Afirmó que la 412A Brigada Némesis de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania lo usó para atacar la logística militar rusa, como camiones de suministros y combustible, en rutas de Mariupol a Crimea. Sabemos poco de este dron, salvo que es un dron de ataque de ala fija capaz de recorrer cientos de kilómetros. Ha contribuido a convertir la carretera clave R-280 en una trampa mortal para cualquier camión ruso que intente transportar combustible y suministros hacia o desde Crimea. Business Insider señala que el dron tiene alas en flecha y se lanza con una plataforma de riel o de catapulta.
lo que elimina la necesidad de una pista de despegue. Eso explica por qué el Morrigan se usa para el MD-3. Un dron marítimo no tiene pista de despegue, por lo que lo ideal es equiparlo con un dron de ataque de alcance medio que pueda lanzarse a decenas de kilómetros del objetivo y que no necesite un tramo de carretera para despegar. Ahora, un dron que ha sido efectivo contra vehículos rusos será usado contra defensas costeras de Crimea, barcos rusos en el Mar Negro y activos de reconocimiento como sistemas de defensa aérea y radares instalados por Rusia en esa región. Luego está el MD-4. No tenemos tanta información sobre esta variante del Moby Dick como la que tenemos del MD-3. Todo lo que ha informado Military es que el MD-4 llevará algún tipo de vehículo aéreo no tripulado propulsado a reacción que se usará para atacar objetivos de alta prioridad a distancia estratégica. No hay indicios de qué tipo de dron será este. Sabemos que Ucrania tenía drones con turborreactores, incluido el UAV-290, que presentó en el evento Eurosatory 2026 en París, solo un par de semanas antes de que saliera a la luz el Moby Dick. Este dron, con alcance de 650 kilómetros y capacidad para una ojiva de 100 kilogramos, se lanza con un propulsor de combustible sólido, por lo que no requiere pista de despegue. El UAV-290 podría estar a punto de aparecer en el Mar Negro, muy cerca de Rusia. Si es así, entonces los barcos de Rusia tendrán que enfrentarse a un dron de ataque que puede ser incluso más poderoso que el Morrigan y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 800 kilómetros por hora. Aún así, debemos esperar a ver el MD-4 en el agua para confirmar qué dron usará Ucrania en esta versión del Moby Dick. Así llegamos a la última categoría y las dos variantes finales del Moby Dick. El MD-5 y el MD-6 son versiones de asalto equipadas con armas convencionales devastadoras para buques de guerra y activos aéreos de Rusia. El MD-5 es el verdadero peso pesado. Puede equiparse con un módulo de ametralladora pesada Browning M2, útil contra objetivos aéreos y de superficie. También viene equipado con misiles, ya sean R-73 o misiles AIM-9, ambos son misiles antiaéreos. El R-73 es un arma de la era soviética que es capaz de interceptar objetivos que vuelan a velocidades de hasta 2.500 km por hora a altitudes de hasta 20 kilómetros. El AIM-9 llegó a Ucrania gracias a Estados Unidos y los socios occidentales de Ucrania que usan ese misil. Supersónico, guiado por calor y equipado con una potente ojiva de alto explosivo, el AIM-9 es uno de los mejores misiles antiaéreos que Ucrania tiene en su arsenal. La compatibilidad con este misil permite a Ucrania vender el MD-MD5 a sus socios. Pero ya llegaremos a eso. Con el MD-MD5 vemos una versión del Moby Dick que parece estar diseñada para enfrentarse a cualquier caza o bombardero que Rusia sea lo suficientemente imprudente como para enviar sobre el Mar Negro o hacer entrar en el espacio aéreo de Crimea. Esto es un problema particular para Ucrania. Rusia resguarda sus activos aéreos valiosos fuera de territorios ocupados y lanza misiles y bombas planeadoras desde detrás de las líneas enemigas. Es una estrategia que funciona bien. Rusia lanzó 59 misiles de crucero, 6 misiles antibuque y 39 misiles balísticos contra Ucrania en junio. Según informa United 24 Media, como mínimo, los misiles de crucero fueron lanzados desde aviones de combate o bombarderos, algunos ubicados en Crimea. Rusia lanza hasta 250 bombas planeadoras diarias sobre Ucrania, según Euromaidan Press, y sus aviones realizan hasta 200 salidas al día para entregar estas cargas devastadoras. Con el MD-MD5 Ucrania ahora cuenta con un dron marítimo capaz de derribar las aeronaves utilizadas para lanzar estas armas. La interceptación no es la estrategia aquí. Ucrania busca golpear el origen, y el MD-MD5 lo hace posible. Misiles antiaéreos lanzados desde una plataforma naval frente a la costa de Crimea podrían hacer que la península sea completamente inútil para Rusia en lo que respecta al lanzamiento de misiles y bombas planeadoras contra territorio ucraniano. Y por último, pero no menos importante, está el MD-MD6. Esta plataforma será la mayor amenaza para los buques de guerra rusos. Puede transportar drones FPV de ataque y lanzarlos contra diversos objetivos, desde defensas aéreas hasta embarcaciones pequeñas. El as bajo la manga de esta versión del Moby Dick es la ojiva de 300 kilogramos cargada en el dron. Esta ojiva transforma al MD-MD6 en la ballena kamikaze de Ucrania, capaz de perforar buques de guerra y destruir infraestructura portuaria. Esta versión del Moby Dick es quizá la más reconocible por basarse en la colección de drones marítimos de Ucrania que ya han causado mucho daño a los activos rusos en el Mar Negro. Todo esto le espera a Rusia. Cada una de las 6 versiones del Moby Dick
está operativa y, según el fabricante, el programa está entrando en la fase de codificación que prepara el terreno para la producción en serie. Cuando eso pase, Rusia tendrá problemas. Más allá de eso, Ucrania dará otro paso para convertirse en uno de los actores más importantes de la defensa europea. Antes de entrar en el tema, recuerda que estás viendo el programa militar. Si este es el tipo de contenido que quieres ver, asegúrate de estar suscrito al canal y de tener las notificaciones activadas. De todo lo que te acabamos de contar, el Moby Dick ya se perfila como un factor decisivo, y donde claramente se va a volver muy importante es en la batalla por el Mar Negro. Sería fácil asumir que Ucrania ya ha ganado esa batalla. Al inicio de la guerra, se esperaba que el Mar Negro fuera uno de los principales activos de Rusia. Ucrania no tenía una armada digna de mención, y Rusia tenía la flota del Mar Negro, una colección de más de 70 buques de guerra y submarinos que se suponía permitirían a Rusia bloquear los barcos comerciales de Ucrania y facilitar tanto ataques contra el territorio continental como el traslado constante de tropas y equipo hacia Ucrania. Las cosas no salieron según los planes de Putin. Con misiles y drones marítimos, Ucrania ha destruido gran parte de la flota del Mar Negro. A inicios de 2024, Ucrania había hundido o dañado un tercio de los buques de la flota, forzando a Rusia a retirar lo que queda de sus bases e intentar ocultar los barcos fuera del alcance de misiles y drones ucranianos. En un informe del 26 de junio, Metso dijo que funcionarios ucranianos afirman que Rusia ya no envía ningún buque de superficie al Mar Negro ni al Mar de Azov por temor a que sean destruidos por las armas de Ucrania. Como lo dice sarcásticamente el portavoz de la Marina de Ucrania, Dmytro Pletenchuk, el ocupante no mantiene ninguna unidad en el mar, ni en el Mar de Azov, ni en el Mar Negro. De hecho, durante los últimos meses, se ha convertido en una especie de lujo salir al mar. De eso, parecería que Ucrania controla el Mar Negro. En muchos aspectos, así es. El Moby Dick puede convertirse ahora en un posible factor decisivo de dos maneras. Primero, tener tantas variantes diferentes significa que Ucrania puede convertir el Mar Negro en un activo para sí misma. Ya comentamos formas de lograrlo al hablar de las variantes. Estos drones autónomos patrullan y buscan barcos rusos que entren en la vía fluvial, ahora letal para ellos. Esos barcos serán submarinos, permitiendo que Ucrania mantenga la posición ventajosa que ya logró. Si Putin esperaba que Rusia algún día pudiera volver a utilizar el Mar Negro, toda una flota de Moby Dicks puso fin a esas esperanzas. Estas ballenas no pueden ser torpedeadas fácilmente. Al ser drones, son mucho más baratos de fabricar que los buques de guerra que Rusia perdería al combatirlos. En segundo lugar, el Moby Dick puede contribuir mucho a la campaña de Ucrania para aislar Crimea. Rusia se preguntaba qué más podría hacer Ucrania en esa campaña. El bloqueo logístico permitió a Ucrania organizar drones de ataque de alcance medio y crear un bloqueo no convencional en Crimea. Se atacan carreteras, puentes y camiones, bloqueando el envío de suministros y combustible a Crimea. Los ocupantes en la península sufren gran escasez de combustible y ataques constantes de Ucrania, buscando hacer insostenible la vida en Crimea. Y ahora, el Moby Dick ya está en acción. La campaña de aislamiento se intensificará desde ahora. Las versiones de Moby Dick capaces de atacar barcos probablemente apunten a los ferries que Rusia usa para llevar suministros a Crimea, ya que las carreteras están cerradas. Esos barcos se convertirán en objetivos, y también lo hará el puente de Kerch. Ucrania no necesita enviar el kamikaze MD-6 para lograrlo. Las nuevas versiones del dron marítimo, capaces de lanzar drones aéreos o misiles, podrían atacar el puente de Kerch a distancia y cortar cualquier ruta terrestre que los ocupantes rusos puedan usar para llegar al territorio continental. Ucrania posee un arma que puede hacer que un bloqueo no tradicional sea más tradicional. Imagina una flota de Moby Dicks rodeando Crimea y te haces una idea. Ningún barco entraría o saldría. Los activos militares serían atacados a diario. Y si Rusia intenta usar Crimea para lanzar ataques contra el territorio continental ucraniano, incluso habrá drones interceptores y misiles antiaéreos esperando para detener esos ataques en seco. Los problemas actuales de Crimea solo empeorarán cuando Moby Dick se produzca en masa. Y parece probable que Ucrania podrá fabricar más que suficientes para completar su estrategia de convertir Crimea en una isla aislada. No sabemos el costo del Moby Dick. Esa información no ha sido revelada. Sabemos que el Sea Baby, similar al nuevo dron pero menos versátil, cuesta unos $200,000 por unidad, según Defense Express. Si el Moby Dick cuesta eso, Ucrania podría fabricar docenas y Rusia no podría evitarlo. La estrategia para aislar Crimea escalaría. Finalmente, piensa en dónde se presentó el Moby Dick
en la conferencia Ukrainian Nordic DIH Naval Forge 2026. Esto nos dice que Ucrania tiene la mirada puesta en el futuro. El nuevo dron será útil para los fines inmediatos en el Mar Negro y Crimea, pero Ucrania quería que los socios consideraran el Moby Dick. Por eso se presentó en una conferencia con los aliados nórdicos del país. Con el Moby Dick, Ucrania suma otra arma para consolidarse como uno de los socios de defensa clave de sus aliados europeos. Es decir, este dron juega un papel enorme al ayudar a Ucrania a completar su transformación de receptor de ayuda a proveedor de algunas de las tecnologías de defensa más avanzadas del mundo. Vemos que Ucrania sigue fortaleciéndose en este aspecto. La primavera pasada, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció el Acuerdo de Drones, una asociación global entre Ucrania y países de Medio Oriente, Europa y el Cáucaso. El acuerdo busca que los involucrados desarrollen defensas aéreas en capas basadas en la experiencia de Ucrania. El Moby Dick permitiría a Ucrania hacer algo similar en defensa marítima. Imaginamos que muchos de los países de Medio Oriente que se vieron afectados por el bloqueo en el estrecho de Hormuz a principios de 2026 habrían deseado tener Moby Dicks navegando para enfrentar las lanchas rápidas iraníes y los drones Shahed lanzados contra su territorio. Las naciones europeas que enfrentan a Rusia en el Báltico y Mediterráneo verán con buenos ojos adquirir una solución de drones económica para problemas navales. Ucrania lo sabe muy bien. Con el Moby Dick, suma la pieza ideal a sus exitosas estrategias en el Mar Negro y Crimea. Ucrania cuenta con un paquete de armas ideal para integrarse mejor en las defensas de socios que se preparan para enfrentar a la Rusia de Putin. Ucrania envía algo grande hacia Crimea ocupada, ahora que tiene movilidad del Moby Dick. Ya empieza a sentirse bien ver a Rusia perder tan feo. En 2026 hemos visto un vuelco total en la dinámica. Claro, Rusia sigue intentando avanzar, pero fallando. Lo que estamos viendo ahora es que Rusia está perdiendo más rápido que nunca antes. Un asombroso 16 veces más rápido, ya que la gran ofensiva de primavera y verano se ha detenido casi por completo y Ucrania sigue acumulando pérdidas para Rusia. Putin no puede seguir con esto mucho más tiempo. Rusia ya está al borde de su límite, pero la gran pregunta sigue siendo, ¿por qué Putin está sacrificando a tantos soldados por tan poco? Lo sabrás pronto. Primero, algunos números. En su análisis de la campaña ofensiva rusa del 1 de julio, el Instituto para el Estudio de la Guerra, o RISUV, reveló que Rusia fracasó tan completamente en lograr cualquier objetivo operacionalmente significativo en su ofensiva de junio que solo logró capturar 30.43 kilómetros cuadrados de Ucrania. Por un lado, esto es una buena noticia para Putin. Rusia vuelve a estar en números negros. Ese resultado se da después de 2 meses en los que Rusia experimentó pérdidas netas de territorio, ya que una contraofensiva ucraniana arrasadora liberó territorio en varias regiones clave. Pero por otro lado son 30 kilómetros cuadrados. Y si lo comparamos con lo que Rusia logró en junio de 2025, esa cantidad es lamentable. Incluso los avances territoriales de Rusia, de 481 kilómetros cuadrados hace un año, son bastante lamentables. Eso es casi nada a cambio de la enorme ofensiva que estaba en marcha en ese momento. Pero lo que hemos visto en junio de 2026 es mucho peor. De hecho, 16 veces peor. Eso es cuánto menos territorio logró ganar Rusia en junio de 2026 respecto al mismo mes del año anterior. Esto indica una ofensiva rusa fallida que Ucrania detuvo antes de iniciar. Pero empeora, mucho peor. Te dijimos que Rusia pierde su impulso ofensivo 16 veces más rápido que el año pasado. ¿Qué queremos decir? La respuesta está en una brutal combinación de retrasos y tasas de bajas disparadas. Según datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, el avance territorial de Rusia se ha ralentizado de forma asombrosa, 16 veces, pero aquí está el verdadero golpe. Aunque su avance casi se ha detenido, les cuesta 16 veces más sangre por cada kilómetro conquistado. En junio de 2025, Rusia perdió un promedio de 68 soldados por cada kilómetro cuadrado que capturó. Pero en junio de 2026, a pesar de sufrir la asombrosa cifra de 39.490 bajas, casi no ganaron terreno, lo que significa que ahora están perdiendo la cifra récord de 1.298 soldados por cada kilómetro cuadrado. Putin sigue intentando intercambiar sangre por territorio, pero Ucrania ha hecho que el precio aumente 19 veces en una ofensiva que avanza 16 veces más lento. Esto es una locura. Sin duda es insostenible. Y no es que Rusia haya sacrificado tantos soldados para ir abriéndose paso poco a poco hacia una ruptura.
El ISW señala que la mayoría de los avances de Rusia en 2026 hasta ahora han ocurrido en Konstantinivka, que es el bastión sur del formidable cinturón de fortalezas de Donetsk. Los avances en esa ciudad representaron el 77% de todo lo que Rusia logró tomar en su patética campaña de junio. Y al contar a los infiltrados, Rusia tiene presencia en el 37% de la ciudad. El porcentaje baja mucho si excluimos infiltrados y solo consideramos zonas controladas directamente por Rusia. Recuerden que Rusia ingresó por primera vez a Konstantinivka en octubre de 2025. Tras casi 9 meses de combates, solo se ha ganado, siendo optimistas, 1/3 de la ciudad. Esto significa que Rusia está atascada en un punto muerto en el sur del cinturón de fortalezas y ha pagado un alto precio en sangre para llegar ahí. Putin estará furioso. Había fijado septiembre de 2026 como límite para el colapso del cinturón de fortalezas, pero sus soldados aún combaten en una de las 4 ciudades y apenas avanzan en ella. Putin cree que tiene una solución para todo esto. Esa fecha límite de septiembre, cámbiala al 31 de diciembre. Eso será suficiente, ¿verdad, Putin? Unos meses más para un ejército tan lento que haría ver a un perezoso rápido, de algún modo acelerará hasta colapsar todo el cinturón de fortalezas en los próximos 6 meses. Solo hay una palabra para esto: insensato. Aún así, es solo el 15º aplazamiento de la fecha límite de Donetsk. Jesucristo. Putin, pusiste 5 de estas fechas límite en 2022, 2 en 2023, 2 en 2024 y otras 3 en 2025. Ahora agregaste 3 en 2026, después de que dijiste el 31 de marzo y el 1 de septiembre. Cualquier otra persona habría visto esa tasa de fracasos y se habría dado cuenta de que tal vez, solo tal vez, Donetsk es un hueso duro de roer y que las fechas límite de Putin no significan absolutamente nada. Sobre Ucrania, cada fracaso ruso se agrava con ataques que incrementan la miseria en Moscú. Esa campaña, donde Ucrania ha intensificado ataques en territorio ruso y sumó ataques de alcance medio en 2026, está causando gran daño a la maquinaria que respalda los avances de Rusia. De nuevo, las cifras de junio son enormes. Vimos a Ucrania realizar 303 ataques de alcance medio contra objetivos rusos en junio, lo que son 93 más que el total de mayo. Rusia perdió 12.867 camiones cisterna y tanques de combustible durante el mes, lo que es 4 veces la cantidad que perdió en junio de 2025, junto con 2.053 sistemas de artillería frente a 1.243 en junio de 2025. En los territorios ocupados, la logística rusa es interrumpida, desgastando a las tropas de primera línea que no logran avances significativos. En la propia Rusia, en junio, Ucrania atacó infraestructura petrolera y objetivos militares en 41 diferentes territorios federales rusos, incluyendo Moscú. Muchos de estos territorios ahora sufren escasez de combustible, como Crimea, que está siendo aislada de Rusia continental, y la Ucrania, ocupada en una campaña brutal para expulsar a los ocupantes de la península anexada ilegalmente. Así luce realmente 2026 para Putin y su invasión de Ucrania. Un avance lamentablemente lento en Ucrania, y un país que está en llamas porque Ucrania ha desarrollado una capacidad que Putin asumió arrogantemente que nunca tendría. La única forma de salir del fondo es subir, ¿no? Putin, como si creyeras que ya tocaste fondo. Sí, de alguna manera las cosas se ponen aún peor para Rusia de lo que ya parece por todo lo que hemos compartido hasta ahora. En un informe del 1 de julio, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, reveló que los costos de la guerra de Putin contra Ucrania, en personal y dinero, se están saliendo de control. Esto sucede mientras la ofensiva rusa se degrada, siendo ahora de las más lentas del último siglo de guerras. El CSIS dice que Rusia ha sufrido un estimado de 1.4 millones de bajas en una campaña que hasta ahora solo ha tomado alrededor del 20% del territorio de Ucrania. La mayoría de estos avances ocurrieron en los primeros meses de la guerra, y el 20% incluye Crimea, que Rusia robó en 2014. De las 1.4 millones de bajas, se estima que hasta 450.000 son lo que el CSIS llama pérdidas irreversibles, lo que significa que han muerto en combate. Muchos heridos no podrán volver al combate de forma significativa. El CSIS afirma que estas cifras no tienen precedentes en la guerra moderna. Explicaremos esto en un momento, pero antes recuerda que estás viendo el programa militar. Hay mucho más como esto, así que no olvides suscribirte si nuestro canal te está aportando información valiosa.
Así que el CSIS hizo algunas comparaciones entre la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los resultados de otras campañas militares modernas. Los resultados no son lo que Putin desea oír. La tasa de bajas de Rusia solo en Ucrania significa que sufrió 4 veces más pérdidas que las que ha tenido el ejército de Estados Unidos en todas las guerras en las que ha participado desde la Segunda Guerra Mundial. Eso incluye los brutales conflictos en Corea y Vietnam, que ambos causaron enormes bajas a Estados Unidos, y en el caso de este último, no logró los objetivos de América. A Rusia en Ucrania le está yendo 4 veces peor que a Estados Unidos en más de 80 años de guerras. Lo que realmente le va a doler a Putin es que el hombre que está tan desesperado por devolver a Rusia a lo que él considera los años de gloria de la Unión Soviética, sería ridiculizado por sus fracasos completos y absolutos por los mismos líderes a quienes desea emular. Las pérdidas rusas en Ucrania son 9 veces mayores que las pérdidas soviéticas y rusas combinadas desde la Segunda Guerra Mundial. Lo repetimos, 9 veces más altas. Si Putin quiere que su legado sea devolver a Rusia a la época de la Unión Soviética o a cualquier otro de los supuestos periodos gloriosos en la historia rusa, entonces está fracasando. Las cosas no mejorarán para Rusia. United 24. Media informa que Rusia está perdiendo entre 30.000 y 34.000 soldados por mes en 2026. Sumando las cifras de junio, la tasa de bajas casi llega a 40.000, lo que es demasiado para Rusia. Estas pérdidas no se están reponiendo con nuevos soldados contratados. Rusia está reclutando voluntarios a un ritmo de 27.000 por mes, lo que significa que Ucrania está reduciendo la ventaja de mano de obra de Rusia con cada mes que pasa. En ciertas zonas del frente, Rusia pierde 8 soldados por cada soldado que pierde Ucrania, según el CSIS, y el ritmo de avance en las áreas clave del frente es glacial. En Konstantinivka, que quizás recuerdes de antes, Rusia está avanzando a un ritmo de 50 metros por día, no kilómetros, metros. La mayoría podría correr esa distancia en 10 segundos o menos. En Pokrovsk, Rusia avanza a un ritmo de 70 metros por día y su mejor desempeño es en el sector de Sloviansk, con un ritmo de 90 metros por día. No veíamos cifras así desde la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial. Eso no es motivo de orgullo para Putin. La ventaja de drones de Ucrania ya está dando frutos. El CSIS dice que el uso de sistemas autónomos e impulsados por inteligencia artificial por parte de Ucrania juega un papel enorme en los fracasos rusos que estamos viendo en todo el campo de batalla en este momento. Es una de las principales razones por las que vemos esa estadística de bajas de 8 a 1 mencionada. Putin sigue empujando a sus soldados, mientras Ucrania domina drones con inteligencia artificial y armas autónomas, manteniendo a sus tropas lejos del frente, pero causando muchas bajas enemigas. Rusia intenta responder con su propia apuesta por la inteligencia artificial. Según un informe de Pravda del 3 de julio, Rusia ha comenzado el despliegue masivo de drones equipados con inteligencia artificial en Zaporilla, lo cual es una preocupación evidente, aunque haya ocurrido meses después de que Ucrania haya acumulado una enorme reserva de drones con inteligencia artificial para golpear a Rusia. Pero parece que para Rusia es insuficiente y tardío. La ventaja de drones de Ucrania sigue creciendo. En el frente, Ucrania mantiene una ventaja numérica de 1.5 a 1 en cuanto a drones FPV. Ucrania también es capaz de igualar a Rusia dron por dron, y a menudo superar la cantidad de drones de Rusia con sus ataques de largo alcance. Y mientras Rusia lucha por adaptarse a la inteligencia artificial y los drones, Ucrania está desarrollando drones que pueden ser lanzados prácticamente desde cualquier lugar. Lo vemos en el Sea Baby, un dron marítimo que antes y todavía se usa para ataques kamikaze contra embarcaciones rusas, también se ha transformado en una plataforma de lanzamiento para drones FPV, que pueden usarse para atacar objetivos en el Mar Negro y Crimea. El costo de esto para Rusia es insostenible. Ya lo vemos en las cifras de reclutamiento. Con un promedio de 27.000 voluntarios inscritos al mes, Rusia tiene un déficit de más de 12.000 después de su desastroso junio. También lo vemos financieramente. El enfoque de Rusia para desgastar a Ucrania ha fallado, ya que los drones ahora causan hasta el 90% de las bajas en el campo de batalla. Como informa The Independent, Rusia superará su presupuesto anual por más de $28.000 millones debido al aumento de costos de la guerra y su alta tasa de pérdidas. El gasto de guerra de Rusia marcó récord en el primer trimestre de 2026, con $83.5 mil millones invertidos en la invasión, cerca de la mitad de su presupuesto total. En abril de 2025, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya afirmaba que Rusia había gastado $1 billón en la guerra. Si añadimos poco más de un año de gastos, Rusia probablemente ha gastado cerca de $1.5 billones, según estas cifras trimestrales.
Rusia está perdiendo mucho. Aunque las fuerzas de Putin lograron cambiar el rumbo y obtener pequeñas ganancias en junio, estas llegan más lento que nunca y a un costo muy alto. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta que planteamos justo al inicio del video. ¿Por qué Putin está sacrificando a tantos de sus soldados a cambio de tan poco? Parte de la respuesta se reduce al hecho de que lo que estamos viendo en Ucrania es la forma tradicional rusa de hacer la guerra, aunque sea una versión distorsionada que incluye el sacrificio constante, pero que no está dando los avances que Putin habría esperado. Geneva Solutions lo resume así: las madres traerán más hijos varones al mundo, y tiene razón. Durante siglos, Rusia ha participado en guerras simplemente enviando soldado tras soldado al combate, sabiendo que la ventaja numérica que lleva al campo de batalla, eventualmente, será suficiente para abrumar al enemigo. Casi todas las grandes victorias rusas están teñidas con cientos de miles, si no millones, de bajas, ya que líderes como Putin se aprovechan de una cultura de autosacrificio por el bien común. El gran problema de Rusia en Ucrania es que ya no basta con enviar soldados al frente hasta saturarlo. Los drones han cambiado todo eso, especialmente ahora que Ucrania tiene drones autónomos que le permiten proteger a sus soldados mientras sigue infligiendo enormes bajas a Rusia. Aún así, Putin es rígido. Un hombre con mentalidad soviética, fuera de lugar en el siglo XXI, aún cree que la forma rusa tradicional le dará los resultados que busca. Esa es parte de la razón por la que Putin no detiene su invasión condenada al fracaso. Pero detrás de este tradicionalismo fatalista se esconde una razón mucho más grande. Putin no puede permitirse perder en Ucrania. Seguirá luchando hasta que gane o ya no esté. Para entender por qué parece que Putin ha perdido la cabeza, al punto de estar dispuesto a sacrificar toda Rusia para apoderarse de Ucrania, necesitamos ver cómo el líder ruso ve a su gran enemigo. Putin está desesperado por asegurar su legado, al menos plantando las semillas para un nuevo imperio ruso. Idealmente, ese imperio se logrará mientras siga vivo. Ucrania se suponía que sería el punto de partida para todo esto. Putin justifica sus invasiones a Ucrania diciendo que Ucrania fue parte del antiguo imperio ruso de los zares, como Pedro el Grande y Catalina la Grande. Las palabras "el Grande" suenan bien para Putin, y hay algo en su mente retorcida que parece hacerle creer que podría ganarse ese apodo si logra someter a Ucrania. En su ensayo sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos, Putin defendió este argumento diciendo que rusos y ucranianos son un solo pueblo, en lugar de dos naciones separadas con culturas e historias distintas. Putin se equivoca en muchísimas cosas sobre la historia, pero eso no importa. Él realmente cree que está haciendo lo correcto, tanto para Rusia como para su legado, y eso hace que Putin sea un hombre muy peligroso. Tan peligroso que enviará soldados a Ucrania hasta que no quede ninguno. Para Rusia, en la mente de Putin es ganar o nada. Pero incluso detrás de las llamadas justificaciones históricas, Putin también se da cuenta de que para él mismo en Ucrania es ganar o nada. Putin está atrapado y empieza a aceptar que Rusia no puede ganar en Ucrania, al menos no durante su vida. Pero sabe que debe estar en una posición donde no pueda permitirse perder. Durante décadas, Putin ha hecho un excelente trabajo protegiéndose de un cambio de régimen, ya sea tomando el control de los oligarcas rusos o restringiendo el flujo de información dentro de Rusia para que la propaganda del Kremlin lo controle todo. Pero ahora está perdiendo el control. Tras más de 4 años de combates, los más de 4 años de combates no han dado lo que Putin prometió, y Ucrania solo se fortalece. Cuando los moscovitas ven drones ucranianos sobrevolando, ni la propaganda puede ocultar que Putin llevó la guerra a su territorio. La única opción para Putin es ganar en Ucrania. Pero la retirada abre la puerta a la disidencia. Genera preguntas, enojo y oportunidades para aquellos que acechan en las sombras, afilando sus cuchillos mientras esperan su oportunidad para derrocar a Putin y tomar el poder para sí mismos. Putin está desesperado, lo que lo vuelve peligroso para su pueblo, Ucrania y Europa. El 3 de julio, el Telegraph reportó que expertos estadounidenses advirtieron a Polonia sobre una grave escalada que Rusia está planeando en su territorio. Esto tendría sentido táctico si Rusia no hubiera desgastado tanto su ejército en Ucrania. Europa es la retaguardia de Ucrania porque por ahí llegan armas occidentales, y gracias a sus alianzas, muchas armas desarrolladas por Ucrania ahora se fabrican ahí. Polonia, al ser vecina de Ucrania, es la ruta principal para el envío de armas, lo que justificaría el interés de Putin en escalar el conflicto. Pero esto no es una jugada maestra táctica. Polonia es miembro de la OTAN. Putin sabe que cualquier escalada en su territorio que se acerque demasiado a un ataque directo llevará a la activación del artículo 5. Rusia está perdiendo la guerra,
y su gente ya está harta. Esa es la realidad que Vladimir Putin debe enfrentar. Aún así, sigue queriendo ignorar la situación. 20.000 ataques después, y todavía no entiende el mensaje. Lo que prometió que nunca pasaría, ya está aquí. Moscú se ha convertido en un frente de batalla, mientras Ucrania ataca la ciudad más importante de Rusia con bombardeos. Por toda Rusia, drones ucranianos están volando y alcanzando sus objetivos. Lo diremos de nuevo, 20.000 ataques, pero hay mucho más que eso, ya que Putin preside un imperio de pacotilla que ya está muerto y enterrado. Él simplemente no lo sabe. Putin recibió otra muestra de la ventaja con drones que ahora tiene Ucrania sobre Rusia el 30 de junio y en la madrugada del 1 de julio. De nuevo, él y sus compinches no lo vieron venir. Acababan de lanzar su ataque aéreo contra Ucrania, con resultados trágicamente previsibles. Como de costumbre, Rusia atacó a civiles. Un dron ruso se estrelló contra un autobús civil en Zaporilla, hiriendo a 7 personas en el proceso. CNN reporta que otros ataques en el Oblast dejaron un muerto y 5 heridos. Así es la naturaleza terrorista de la campaña aérea rusa. Muestra la desesperación de Putin. Rusia intenta atacar cualquier objetivo que pueda solo para proyectar una apariencia de poder, pero Ucrania responde cada vez. Eso hizo Ucrania para vengar a los caídos en Zaporilla. Ucrania lanzó alrededor de 250 drones más contra Rusia, de los que Rusia les había disparado, enviando un enjambre de 419, de los cuales 60 se dirigieron directamente a la capital rusa, Moscú. Un centro de comunicaciones espaciales sufrió un segundo ataque en pocas semanas. Moscú ordenó a sus fuerzas del orden ocultarse en vez de ayudar, mientras drones ucranianos oscurecían de nuevo los cielos rusos. Cada vez que Putin muestra su desesperación, Ucrania responde aumentando la presión, demostrando al líder ruso que, haga lo que haga, Ucrania ahora puede hacerlo mucho mejor y a una escala mucho mayor. Esto ya no es paridad aérea. Ucrania tiene la ventaja. Pero estos incidentes aislados no explican todo. Necesitamos una visión más amplia. Los números lo dicen todo. Desde 2025, Ucrania ha lanzado 20.000 ataques contra Rusia, y cada uno tiene 2 propósitos. 1. Eliminar un objetivo ruso. Podría ser una refinería, una terminal, una planta de manufactura u otros objetivos que mantienen la maquinaria de guerra rusa. Y 2. Llevar la guerra directamente al pueblo ruso. Los drones ucranianos les recuerdan constantemente que la invasión iniciada por su líder, que debía terminar en días, ahora es una lucha que Rusia está lejos de ganar. El impulso cambió. En 2026, Ucrania toma la delantera. Las cifras desde el frente no son mejores. Por cada soldado que pierde Ucrania, Rusia pierde 8. Eso es insostenible. Para los rusos en casa, a quienes Putin ha intentado proteger de la guerra que él mismo inició, cada día es más evidente. Decenas de miles se dirigen a Ucrania para no volver jamás. Cada vez que Putin o sus socios se elogian por un ataque aéreo, Ucrania les demuestra que puede hacer más. Las familias están siendo devastadas en toda Rusia, rara vez por drones que atacan objetivos militares, pero con demasiada frecuencia por el propio Putin, ya que su sed interminable de guerra arranca a padres, hijos y esposos de sus seres más queridos. Esta es la realidad que Putin ha creado para millones de personas en toda Rusia, quienes ahora sienten la guerra como nunca antes. Esa realidad es dura. Rusia está perdiendo. Vemos evidencia en toda Rusia y los territorios ocupados. En San Petersburgo, que es la ciudad natal de Putin, y una de las joyas de la corona rusa cuando se trata de ciudades con estatus que se supone deben estar bien protegidas, estamos viendo drones ucranianos atacar objetivos. En la Crimea ocupada, símbolo histórico de la supuesta dominación rusa sobre Ucrania, las escuelas cierran y las gasolineras se están quedando sin lo único que venden, todo por una campaña de aislamiento de Ucrania. Las autoridades advierten a los civiles rusos que permanezcan en casa, y el sonido de las sirenas antiaéreas se está volviendo parte de la vida cotidiana en toda Rusia. Nada de esto se suponía que debía pasar. La guerra debía estar contenida en Ucrania, con los únicos ataques en territorio ruso siendo posibles gracias a armas fabricadas en Occidente, y aún así, solo limitados a las regiones fronterizas. Pero Ucrania ha dado un giro a la guerra de Putin al crear armas propias capaces de volar cientos o miles de kilómetros y atacar el corazón de Rusia. En ningún lugar se siente esta dura realidad más que en Moscú. El ataque de venganza de Ucrania por Zaporilla está lejos de ser la única vez que Ucrania ha golpeado la capital de Rusia en tiempos recientes. Moscú se está volviendo una zona de guerra como Kiev, y la gente de Putin lo nota.
Un ataque con dron contra la mayor refinería petrolera de la ciudad, a mediados de junio, formó parte de una ofensiva masiva con unos 1.000 drones y 4 misiles de crucero ucranianos. Eso fue lo que el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber interceptado, con 200 drones lanzados hacia Moscú. Sin embargo, la refinería en llamas y la lluvia negra tras el humo cuentan otra historia. Los drones ucranianos ya están golpeando territorio ruso. Provocan cancelaciones de vuelos y la gente en Moscú los observa mientras zumban hacia sus objetivos. Esto ya no se puede ocultar. La magnitud de los ataques con drones de Ucrania es inédita y ha destruido la narrativa de una Rusia indomable que Putin buscó crear. Moscú es ahora una nueva línea del frente. Putin intenta aparentar tranquilidad ante esto. La imagen del líder intransigente que siempre haría lo mejor para Rusia era frágil y sostenida por un estado policial y censura desenfrenada. Esa imagen está siendo puesta a prueba y se resquebraja ante la intensa campaña de drones de largo alcance de Ucrania. Esta imagen hace imposible que Putin capitule, aunque sepa que debería, y tampoco le ayuda que sus generales aseguren que los soldados lograrán sus objetivos, mientras mueren en masa contra las defensas de Ucrania. En Moscú, Putin intenta convencer a las élites y moscovitas de que esto es solo un bache, pero no lo es. 20.000 ataques en toda Rusia desde 2025 ya es bastante grave. Ahora que tantos de esos ataques están afectando la capital rusa, la evidencia del fracaso de Putin es innegable. Claro, Putin intenta reunir más defensas. El 23 de junio, la Nueva Voz de Ucrania informó que Rusia reforzó las defensas aéreas de Moscú, retirando unidades del frente, donde hacen aún más falta. Eso poco consolará a las familias de quienes están en el frente, ahora más vulnerables solo para que Putin mantenga su imagen de protector de Rusia. Pero ni siquiera eso basta. Un sistema Pantsir que Rusia movió del frente a la refinería de Moscú, aún recuperándose del ataque ucraniano de mediados de junio, solo tenía 2 de los 6 misiles requeridos. Las defensas aéreas rusas se están quedando sin municiones. ¿Qué espera Putin que haga la gente en Moscú? Levantar los Pantsir y lanzarlos contra los drones resultó inútil, como demostró el ataque de represalia de Ucrania el 1 de julio. ¿Recuerdas el centro de comunicaciones espaciales? El que ya había sido atacado antes, ese es precisamente el tipo de objetivo alrededor del cual Rusia debería estar reforzando sus defensas aéreas, y aún así, Ucrania pudo volver a golpearlo. Los drones viajaron más de 500 kilómetros al centro de comunicaciones satelitales de Dubna, y las defensas rusas nuevamente hicieron poco para detenerlos. Zelensky luego dijo que drones ucranianos atacaron 4 centros similares en Moscú y la región de Vladimir. Incluso Putin se ha visto obligado a reconocer el éxito de Ucrania, declarando apenas unos días antes del último ataque de Ucrania. En cuanto a los ataques contra la infraestructura crítica en general y la infraestructura energética en particular, por supuesto que estos ataques a nuestras instalaciones de infraestructura crean problemas. Eso es obvio. Ha sido obvio desde 2025. Solo tomó 20.000 ataques para que Putin finalmente reconociera que hay un problema que nunca se suponía que debía existir. Rusia está perdiendo en este momento y el pueblo ruso lo sabe. Ven drones ucranianos sobre su territorio a diario. Sufren el impacto de una economía difícil y alta inflación, lo que ha elevado el costo de vida. El combustible se está acabando. Informes de inteligencia del Reino Unido indican que al menos 500.000 rusos murieron y las bajas de soldados en la guerra superan 1.4 millones, incluyendo heridos y rendidos. Hay informes de que la esperanza de vida de soldados rusos en partes del frente es solo de 20 minutos, lo que muestra la letalidad de las zonas de muerte plagadas de drones en áreas que los generales de Putin aún intentan hacerle creer que inevitablemente caerán. Quizás lo logren con el tiempo, pero las cicatrices enterradas en la piel rusa son cada vez más profundas. Y para muchos dentro de Rusia ya es suficiente. Quieren que la guerra termine y cada vez están más dispuestos a decirle al presidente, que los intimidó mucho tiempo, que ya se acabó. Rusia ha perdido, acéptalo. Eso podría cambiarlo todo para Putin. Antes de continuar, les recuerdo que ven el programa militar. Si reciben información de nuestro canal, suscríbanse y activen la campana para ver más videos. Las voces antiguerra en Rusia se fortalecen y piden a Putin que los saque de ahí. En un informe del 1 de julio, el Kyiv Post informó que el mayor ataque de Ucrania a Moscú generó un fuerte aumento del sentimiento antiguerra en Rusia. El medio cita una investigación de una organización no gubernamental llamada Join Ukraine, que ha analizado las conversaciones en redes sociales tras los ataques de Ucrania. Después de revisar 41.883 publicaciones, que generaron un total combinado de 594 millones de vistas en Telegram y otros canales de redes sociales,
Esa investigación concluyó que el sentimiento antiguerra en toda Rusia ha aumentado en un asombroso 235%. El ataque del 18 de junio a la refinería de petróleo de Moscú parece haberse convertido en un punto de inflexión, y la reciente represalia contra Moscú probablemente provoque otro aumento. Lo que estamos viendo aquí es que la agenda informativa en la que Putin ha confiado durante tanto tiempo está cambiando y no es a su favor. Además del aumento del 235% en las publicaciones contra la guerra, el estudio mostró que crecen las críticas a las autoridades rusas y su manejo de los ataques de Ucrania. Crecen las dudas sobre la efectividad de las defensas aéreas de Rusia, algo previsible por el claro impacto de los drones de Ucrania. El estudio señala que el gobierno de Putin es acusado de no proteger a sus ciudadanos. Yulia Jelenic de Únete a Ucrania lo resume perfectamente. Cuando los combates están lejos, es más fácil ignorarlos o verlos desde la óptica de la propaganda. Cuando los drones llegan a Moscú u otras ciudades, los rusos piensan en su seguridad, cuestionan a las autoridades, evalúan las declaraciones oficiales y exigen el fin de la guerra, informa Jelenic. Esto es anátema para Putin. Esto es tan claro como cualquier evidencia previa. Su estatus como gran protector de Rusia está en duda. Incluso con el estado policial que ha creado y todas las represiones en las redes sociales y el Internet en Rusia, la disidencia no solo está logrando abrirse paso, sino que está aumentando. Además, existen más señales, aparte de los comentarios en redes sociales, de que el círculo de Putin quiere que acepte que la invasión, como la planeó, está perdida. En un informe del 19 de junio, Pravda reveló que un proyecto llamado Faraday Daily, creado por la periodista rusa Farida Rustamova, obtuvo acceso a una fuente dentro del partido político Rusia Unida que lidera Putin. Esa fuente indicó que los grupos focales del partido muestran cada vez más que los rusos aceptarían el fin de la guerra en Ucrania, aunque no sea una victoria. El 60% dice estar cansado de la guerra y que ese cansancio crecerá si llegan más drones ucranianos a Moscú. Unos días después, el 1 de julio, TVP World reveló que una encuesta realizada por el Instituto de Conflictología y Análisis de Rusia, con sede en Kiev, encontró que el 81% de 1.600 rusos encuestados expresó su apoyo a que la guerra en Ucrania termine tan pronto como mañana. Aquellos que abogan por una victoria total para Rusia representaron solo el 9%, que es la cifra más baja registrada hasta ahora por esta encuesta en particular. La paz es tema común entre los rusos, pero Putin ni siquiera revisa su aprobación para asegurarse de que está haciendo lo que el ruso promedio quiere. Esos índices están cayendo en picada. Según Newsweek del 30 de junio, la Fundación de Opinión Pública respaldada por el Kremlin halló que el 69% de 1.500 encuestados confía en Putin. Puede parecer mucho. Muchos políticos occidentales desearían ese nivel de confianza. Hay un par de cosas a considerar. Este es el nivel de confianza más bajo para Putin desde que inició la invasión. Además, esta encuesta viene de una fuente respaldada por el Kremlin, por lo que los datos pueden estar manipulados y los encuestados siguen temiendo expresar su descontento con Putin por miedo a la policía secreta. Y aún así, incluso con esos factores en juego, cerca de un tercio de los rusos ahora dicen abiertamente que no confían en Putin ni un poco. El mensaje está quedando muy claro una y otra vez. Los rusos están hartos de los 20.000 ataques, están hartos de que Moscú se haya convertido en un objetivo, y cada vez están más hartos de que Putin siga actuando como si su imperio pudiera mantenerse hasta el final. Después de 4 años y medio y más de 1.4 millones de bajas, podrías pensar que Putin finalmente está dispuesto a escuchar. Después de todo, está empezando a reconocer todo este conflicto. Pero si piensas eso, entonces no conoces a Putin. Pruebas tan claras de su propia derrota y el enojo entre su propia gente no harán que Putin se detenga. Solo lo llevarán a hacer lo que siempre ha hecho: protegerse a sí mismo. Putin está tan alterado por lo que ve como un claro cambio de sentimiento entre su gente, combinado con el dominio creciente de Ucrania en la guerra aérea, que se está rodeando de aún más personas que pueden mantenerlo aislado de todo eso. El 2 de julio, justo un día después de que Ucrania enviara nuevamente drones a Moscú, The Kiev Post informó que Putin emitió un nuevo decreto que amplía la Administración Central del Servicio Federal de Protección de Rusia, o FSO. Para quienes no lo sepan, el FSO es un grupo de matones encargado de proteger a Putin de las amenazas. Es la cuarta expansión de este tipo desde el inicio de la invasión a Ucrania. Antes de 2022, el FSO no se había expandido desde 2010 100 veces. Ahora, esto ya es una mala idea por sí sola. Putin ya le ha entregado tanto al FSO que ahora supervisa todas las comunicaciones estatales rusas y es responsable de verificar a todo el personal que alguna vez tiene contacto con Putin.
El líder de Rusia está sacrificando poder que podría volverse en su contra a medida que crece su paranoia, pero esa paranoia es el verdadero problema. Lo que nos muestra esta última expansión es que Putin sabe que está en verdadero peligro. Tiene miedo, no solo de Ucrania y de sus drones, sino de todos. Puede ver el deterioro de la opinión pública sobre él. El FSO también monitorea eso. Y ahora está haciendo todo lo que puede para protegerse mientras pierde el control de su guerra y de su gente. Así es como Putin está perdiendo la guerra. Los drones que vuelan hacia Moscú son el síntoma de la enfermedad que se extiende cada día más dentro de Rusia. Si todo marchara bien, Putin no ampliaría el poder del FSO. No tendría que preocuparse por las encuestas de opinión, porque su gente todavía le temería lo suficiente como para seguirle el juego al gran protector y su protectorado. Pero el farol que duró 25 años se vino abajo. Putin va directo a una caída y él mismo puede verlo venir. Ahora está tratando de poner a tantas personas como sea posible entre él y una población cada vez más enojada, todo mientras su legitimidad, por escasa que fuera, se está desmoronando bajo sus pies. Y así volvemos a los 20.000 ataques desde 2025 y los drones que acaban de sobrevolar Moscú. Por sí solos, estos ataques no ganarán la guerra de Ucrania, pero son parte de algo mucho más grande. Estos ataques han provocado el descontento actual en Rusia. Moscú se ha convertido en una zona de guerra y es evidente para todos en Rusia. Personas a cientos de kilómetros de Ucrania ahora temen por su seguridad y cada vez más le echan la culpa de esa situación a Putin. El sistema que Putin ha creado parece menos estable que nunca. Las élites no son tan leales a Putin como él necesita. Putin ya no puede mostrar una economía funcional ni la estabilidad derivada de la falta de disidencia. Todo eso empieza a desvanecerse. El líder ruso perdió el control. El verdadero fracaso de Putin y lo que hará que pierda la guerra que inició es su negativa a ceder. Eso es lo que significa la expansión del FSO. A pesar de la presión de Ucrania y de su pueblo, es poco probable que Putin negocie y acepte una paz que no le otorgue todo lo que desea. Putin es un hombre muy terco. Aunque vea que las sanciones de largo alcance de Ucrania surten efecto y que Ucrania supera a Rusia en el frente de largo alcance, él seguirá firme. Putin seguirá haciendo promesas que no puede cumplir. 20.000 ataques se convertirán en 30.000, 40.000 y luego muchos más. Mientras tanto, intentará ignorar que Rusia está perdiendo ahora. Con Ucrania sin frenar y su gente en su contra, la terquedad de Putin será su derrota final. Para la propia Rusia, su supuesto hombre fuerte está llevando al país por el camino de la ruina. El aspirante a imperio ruso ya está muerto y enterrado. Los aliados han sido empujados hacia Occidente. La economía rusa ya está paralizada. Putin se vuelve un presidente débil que ha destruido la confianza global en Rusia por su terquedad. Descubre por qué esto es un gran problema para un hombre obsesionado con el legado y para el país que lidera en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campana para que veas más de nuestra cobertura sobre la realidad dentro de Rusia en tu feed. Y gracias, como siempre, por vernos.